aquel tiempo envió Jehová a Jonás a predicar a Nínive, ofendido por la maldad de la ciudad. Jonás tuvo miedo y huyó, tomando un barco hacia Tarsis para alejarse de Jehová. El viaje fue interrumpido por una gigantesca tempestad y todos empezaron a rezar a sus dioses menos Jonás. Desesperados resolvieron echar a suertes a quien culpar, y la suerte señaló al profeta. Le echaron al mar y la tormenta se calmó, y una gigantesca ballena se lo tragó y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Desde el estómago de la ballena oró Jonás a Jehová y dijo: «Desechado soy ante ti, pero aún sacarás mi vida de la sepultura. La vanidad hace al hombre abandonar tu misericordia, mas yo pagaré lo que prometo». Y Jehová hizo a la ballena vomitar al profeta en la playa. Y Jonás fue a Nínive y predicó la pronta destrucción de la ciudad, pero los ninivitas se arrepintieron e hicieron penitencia. Jehová tuvo pena y perdonó a la ciudad, y eso ofendió a Jonás. Yo, honestamente, creo que ser hijo de una madre andaluza me convalida como andaluz. Mucho un Juan he dicho, madre mía. Bienvenidos a Leyes Viejas, el podcast favorito de los que se tatúan crucifijos en el brazo para que les entierren donde toca. En este febrero estamos con Pablo Cerezo, nuestro invitado más joven hasta la fecha, sociólogo y graduado en Relaciones Internacionales por la otrora orgullosa y ahora cuasi quebrada Universidad Complutense, codirector de Pérgamo, autor Nobel y protoconferenciante. Codirige la librería más antigua de Madrid, Pérgamo, junto a María Treviño, y han revitalizado dicho espacio de la mano de una gran actividad en Instagram, pero sobre todo en persona. Con sus semanales vermuts literarios, tratan de construir de nuevo espacios como el legendario Café Gijón, donde puedan reconstruirse las relaciones rotas a menudo por el tiempo fragmentado en que vivimos. Como autor se estrenó en la fecha con menos calle posible, el 5 del 5 de 2025, y resulta cuando menos irónico, porque su libro, El cuerpo enunciado, hace una gran radiografía de la historia y las implicaciones del tatuaje, largamente asociado, precisamente, a tener calle. No se queda, sin embargo, en un estudio de ese arte que se lleva puesto, y a veces impuesto, y del que es partícipe, sino que lo utiliza como puerta de entrada a un mejor entendimiento del momento que habitamos, su nihilismo y su genealogía. Digo de él, por último, que es protoconferenciante, porque su brillantez y su amplio acervo cultural le han llevado a una creciente presencia en distintos medios de comunicación, en los que trata de enfrentar las contradicciones presentes a través del conocimiento de la literatura, esa constelación de tatuajes en la piel de la humanidad, que no es sino su historia. Bienvenido, Pablo, y gracias por hacernos un hueco. ¿Te habían llamado protoconferenciante alguna vez antes? No, pero estoy deseando salir de aquí, ponérmelo en el perfil de Instagram ya. No, muchas gracias, joder, estoy encantado de estar aquí. Gracias por las palabras tan generosas. Y no sabía lo del 5 del 5 del 25. Sí, lo he mirado en internet y he dicho, tiene su gracia, la verdad que... Nos tiramos directamente a degüello sobre el tema, que es el mito de Jonás, y la primera parte del mito, la primera frase prácticamente, es cuando Jonás decide huir a su destino para crear su vida como él le da la gana. Y lo que acaba haciendo al hacer eso es llegar a una tormenta. Y pensaba, también en relación con el libro del cuerpo enunciado, que hay un cierto correlato entre eso y la operación de la modernidad, en la cual se abandonan ese destino, la vida siendo lo que tiene que ser, para empezar a crear nosotros nuestra propia vida, y la tormenta a la que se llega, la frase de todos los oídos se desvanece en el aire y demás. Entonces, pues sobre esto queríamos preguntarte si ese correlato tú lo ves también, y si nos puedes contar un poco en la línea de cómo lo cuentas también en el libro, ese proceso histórico que hemos seguido y qué define esa sociedad líquida, qué caracteriza la tormenta. Sí. Bueno, pues nunca lo había pensado, pero evidentemente sí que hay un vínculo muy estrecho, ¿no? Se puso muy de moda hace unos años esta noción del pensador Zygmunt Bauman, ¿no? De lo líquido, que era una idea muy potente porque la metáfora funciona de maravilla, ¿no? Y es muy visual, que era la idea de la modernidad líquida, que la modernidad líquida venía a ser ese momento en el que estamos viviendo. Algunos lo denominan posmodernidad, capitalismo tardío, modernidad tardía. Hay 1000 adjetivos para denominar algo que es más o menos, simplificando un montón, la idea de que vivimos en un tiempo donde las certezas no terminan de asentarse antes de que ya estén cambiando, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con las relaciones de pareja, con las relaciones laborales, esta idea de que uno tiene que estar cambiando constantemente, ¿no? La metáfora, que es muy potente, sin embargo, no es tan moderna, ¿no? Bauman hablaba de lo líquido, pero esta frase que comentabas tú, ¿no? De todos los sólidos se desvanecen en el aire, sale en el Manifiesto Comunista, ¿no? Ya en el siglo XIX.
Y en el fondo es un poco lo mismo, o sea, ya sea la metáfora gaseosa, la metáfora líquida, lo que queramos, pero todo apela a lo mismo, ¿no? Este momento de la modernidad en el cual las certezas, el destino, ¿no? Podríamos incluso, por seguir la analogía, ese destino que se le pone a Jonás, de cuáles tenían que ser sus pasos a seguir. Bueno, hay una interpretación del mito que tiene que ver con que Jonás decide rebelarse, ¿no? Otra que decide huir de ese destino, ¿no? Depende de qué interpretación queramos darle, pero en el fondo tiene que ver con tomar las riendas de tu vida y decidir cuáles son esos pasos, ¿no? Que esos pasos no vengan impuestos, sino que seas tú quien lo decide. Esto, por definición, es poliédrico y es complejo. Y yo creo que ahora precisamente estamos viviendo unos años donde estamos entrando, bueno, no sé si entrando, ya estamos bastante dentro de la tormenta, ¿no? Porque también presenta fenómenos muy oscuros, pero es lo que entendemos por libertad. Es decir, la libertad es que ya no vivimos en una sociedad medieval en la que la vida era sota, caballo, rey, sino que ahora, en teoría, y aquí viene seguramente parte de los problemas de esa tormenta, en teoría tenemos capacidad de decidir quiénes somos, hacia dónde vamos. Yo argumento en el libro que, bueno, el tatuaje responde a esa cuestión de la modernidad tardía o de la modernidad líquida, como queráis, que tiene que ver con cómo los individuos nos vemos forzados, porque muchas veces nos vemos ahí en medio, ¿no? de esa tormenta, nos vemos forzados a decidir quiénes somos, hacia dónde vamos, y eso es muy liberador, pero al mismo tiempo también puede ser, bueno, vertiginoso, ¿no? Y yo creo que ahora si queréis hablamos, ¿no? de los fenómenos que caracterizan esa tormenta, pero la libertad oscila entre esos dos aspectos, ¿no? Yo me quería fijar, de lo que has dicho, me ha llamado la atención, antes de seguir con este tema, de la diferencia puesta entre huir y rebelarse. O sea, es decir, que hay dos interpretaciones, una es que huye y otra es que se rebela huye del destino o se rebela contra él. ¿Dónde está del todo la diferencia? O sea, al final, ¿hay una diferencia entre huir de un destino y rebelarse contra él? ¿O no deja de ser narrativa, pero sobre el mismo hecho? Buena pregunta. Claro, en el mito de Jonás supongo que tiene que ver con qué carga le queramos dar a ese Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, y aquí pues, supongo que es como entrar en una cuestión casi teológica a que yo no tengo competencias, pero si pienso lo contemporáneo, creo que sí hay distintos, ¿no? Vinculados a este proceso de la modernidad, podríamos pensar en distintos tipos. Por ejemplo, creo que el feminismo es una revelación, es una rebeldía, perdón, tiene que ver con rebelarse frente a esos cánones impuestos, ¿no? Y por eso el feminismo es un sinónimo de libertad. Es decir, si antes esperaba que las mujeres cuidasen del hogar, se dedicasen exclusivamente a la crianza, etcétera, etcétera, y un momento donde muchas mujeres se levantan desde el siglo XIX en adelante y dicen, no, oye, nosotros queremos elegir la vida que queremos vivir, ¿no? Creo que ahí hay un acto de rebelarse y de tomar las riendas de tu destino. Creo que estamos viviendo ahora seguramente las olas reaccionarias que vivimos, ¿no? La extrema derecha, el trumpismo, etcétera, etcétera, tiene más que ver con la huida de asumir que el mundo que nos ha tocado vivir es el que es y que esta idea de que uno puede volver a un pasado dorado que en el fondo nunca existió, ¿no? Porque son siempre quimeras casi mitológicas, ¿no? Y esta concepción de, por ejemplo, que tiene Trump de sus Estados Unidos realmente nunca fue verdad. Creo que eso tiene mucho más que ver con una huida de un presente más que rebelarse contra lo existente, ¿no? Y creo que ahí puede ser, nuevamente, ¿no? La idea de lo sólido se desvanece en el aire, lo podemos ver como una liberación, con ciertos retos y ciertos desafíos, pero algo que es bueno para la sociedad, feminismo, por ejemplo, o lo podemos ver desde una mirada reaccionaria, y esto lo venimos viviendo desde la reacción de la Revolución Francesa, ¿no? Como una serie de gente que dice, no, que todo vuelva a ser bien sólido porque teníamos una serie de certezas. Claro, la cuestión es que esas certezas se los puede permitir solo un grupo limitado de personas. ¿Y hay una forma de huir que no sea mirando hacia atrás? O ni siquiera mirando hacia ningún lado. O sea, ¿hay algún tipo de huir? Igual no tanto en la historia, sino en las personas, que no esté pegado a la historia, sino sea simplemente intentar hacer al margen de eso. Pues, mira, pienso en dos cosas, ¿no? Voy a una mención muy rápida para volver al mito de Jonás, que George Orwell usa en un ensayo que está muy guay, que se llama En el vientre de la ballena,
para hablar de los escritores durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y él habla, en el periodo entre guerras, más bien, si no me recuerdo mal, y él habla de Henry Miller, ¿no? Como un escritor que está en el interior de la ballena, en el sentido de que está aislado del mundo. Y en ese ensayo Orwell lo que viene es a reivindicar, precisamente en un momento histórico muy convulso, la idea de que la literatura tenía que ser un ejercicio comprometido y que los escritores no podían permanecer en el vientre de la ballena, sino que tenían que salir, ¿no? Tenían que hablar de realidades sociales, tener una literatura comprometida y demás. Creo que hay una huida en ese sentido, ¿no? Que implica como cerrarse, que en el fondo todos lo deseamos un poco, ¿no? Creo que hay una pulsión racional en todo esto frente a, te metes un rato en cualquier red social y es difícil no salir bastante embajonado, ¿no? Porque la realidad geopolítica es difícil, porque vivimos una crisis climática difícil, etcétera, etcétera. Y ahí supongo que hay una manera de huir que es darle la espalda a todo eso y bueno, seguir con la vida. Que creo, y esto es lo segundo que igual ejemplifica, por llevarlo al mundo de los tatuajes, en el libro yo hablo de un nihilismo hedonista, ¿no? La idea de... Se habla mucho del nihilismo de los años 70, por ejemplo, ¿no? De la generación punk que lo que decide es romper con los cánones que habían establecido sus padres, ¿no? La idea de Mark Fisher habla de que los consensos de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen es pactar estabilidad y aburrimiento, ¿no? Y que son las dos cosas, van las dos cosas de la mano. Y de repente hay una generación que no le interesa la estabilidad, pero no porque no le interesa la estabilidad, sino porque la estabilidad de los consensos de posguerra era muy aburrida, porque tenía que ver con jornadas laborales interminables, vidas muy lineales, ¿no? Y hay una voluntad de romper eso, que tiene nuevamente un vínculo con lo que hablamos antes de la modernidad líquida, ¿no? Ese nihilismo creo que ha cambiado un poco respecto al nihilismo contemporáneo. Hablo en el libro del ignorant tattoo, que es un tatuaje que ya no busca la trascendencia, ¿no? Normalmente cuando nos tatuamos, sobre todo al principio, lo que buscamos son estos tatuajes, pues con, yo qué sé, mi primer tatuaje me lo hice con mi hermana, por ejemplo, ¿no? O los primeros tatuajes con un viaje muy importante, un momento vital especial, la gente que queremos. Les solemos dotar de cierta trascendencia a los primeros tatuajes, en buena medida porque no nos queremos arrepentir, y seguramente es más difícil arrepentirte si te tatúas con tu hermana que si te tatúas un grupo de música que te gusta en un momento dado. Exacto, ¿no? Entonces, todo eso puede cambiar. Pero luego hay otra parte que es, bueno, pues transformar tu cuerpo tiene una carga simbólica muy importante y hay una cosa casi, diríamos, antropológica, ¿no? Sin embargo, ahora lo que vemos es un montón de gente que está andando por el ignorant tattoo, que para quien nos está escuchando y no sepa, el ignorant tattoo es básicamente tatuarte un meme. Hay mucho metatatuaje, ¿no? Tatuaje que hace parodia de los tatuajes, cosas que no tienen sentido. Hay una cuenta de Instagram muy, muy divertida que lo que hace es precisamente como postear: si los tatuajes tienen que tener sentido, explícame esto. Y entonces te pone una fusión de Lenny de los Simpson con un Pokémon, por ejemplo, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. Creo que eso responde también a esa huida fuera de la historia, podríamos decir, ¿no? Precisamente porque sentimos que la historia salió de sus bondes, ¿no? Como escribió Shakespeare, esta cosa de, bueno, que ya no tenemos control sobre el tiempo en el que vivimos, que la política, en un sentido muy amplio, más allá de los partidos políticos, sino la política como la vida colectiva ya no tiene la incidencia que solía tener, y por tanto, bueno, vamos a pasárnoslo muy bien, porque la que se nos viene encima no es una realidad especialmente alentadora, pues vamos a disfrutar, tatuarnos cosas chorras, echarnos unas risas, ¿no? Y creo que ese nihilismo hedonista que responde a muchas de las crisis que vivimos en el presente puede ser también una manera de huir, ¿no? De esa tormenta. ¿Y puede ese huir ser medianamente positivo? Yo lo pensaba justo con el ejemplo que decías de George Orwell y de la literatura. También ha habido momentos en los que la literatura se ha entendido como una forma de huida, como de escapar, no tenía que reflejar la realidad, sino que estaba para crear algo bello. Y hay literatura muy buena de esos momentos. ¿Se puede sacar algo productivo de la huida? ¿O te está llevando al vacío y a no tener dónde agarrarte? O sea, sí, claro que una de las cosas que plantea Orwell precisamente es que Trópico de Cáncer es una obra maestra, ¿no? Yo no lo he leído, pero o sea, no voy a decir que no lo es, ¿no? Pues está en el canon, etcétera, etcétera, y es un grandísimo libro. La cuestión es si ahora lo que nos podemos permitir, hablar de la literatura, ¿no? Porque es como de lo que trabajo y demás. Si lo único que nos podemos si lo único que nos podemos permitir pedirle a la literatura es que nos entretenga o que sea bella. Si en tiempos de crisis y descomposición social no deberíamos quizás exigirle al arte algo más. Y pienso, por ejemplo, en Rosalía.
A mí, yo he seguido la carrera de Rosalía desde el principio, me encantaron Los Ángeles, he escuchado todos sus discos, me parece que es de las personas más talentosas, pero creo que en un momento tan complicado políticamente e internacionalmente, donde hay tantísimas cosas en juego, debemos exigirles a nuestros artistas, a nuestros referentes, que sean comprometidos, y el arte creo que tiene que ser comprometido. Es decir, ¿se puede hacer un gran disco sin tener un compromiso social? Desde luego, puede ser música increíble, ¿no? Pero creo que en tiempos de crisis debemos, como público y como lectores en ese sentido, ¿no?, exigirle algo más. Que creo es un poco lo mismo que plantea Orwell, ¿no? No es tanto que pueda darnos el arte, sino qué debemos o qué podemos pedirle. Recuperando una analogía que hacía en la presentación, entendiendo la literatura como una especie de forma de la humanidad de tatuarse, me refiero a esto porque una de las cosas que recoge el libro sobre los tatuajes es que parte de su utilidad, sobre todo en momentos especialmente convulsos, es, pues como en la película de Memento, fijar cosas de las que quieres recordar a toda costa. Y en esa línea es en lo que me venía que hay un correlato con lo que es la literatura para el hombre. O sea, al final, yo creo que lo que compone el canon es muchas veces obras que sirven para explicar qué es la humanidad. En esa misma línea y uniendo con lo que estamos hablando ahora, es posible que aparezca literatura y arte de huida por la misma razón que aparece el Ignorantatu. Y llevándolo un poco más allá y mirando a otras etapas en las que eso ha pasado, me refiero, por ejemplo, a los surrealistas y a Rubén Darío y demás, eso suele preceder a una etapa de más compromiso. O sea, ya de por sí, quiero decir que no, sin necesidad de llevar la exigencia al arte, eso suele venir. No sé por qué, pero a lo largo de la historia pasa. ¿Esto es así? ¿Lo ves también? ¿O es un caso concreto de los surrealistas que fueron seguidos Sí. del realismo soviético o no? Pues yo en lo político soy escéptico en lo que lo político se dé. Yo creo que lo político hay que hacerlo a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, esta lógica muy repetida de que cuanto peor, mejor, ¿no? Creo que no opera. Creo que la política hay que articularla, hay que hacerla. Hay que demandarla. Por eso creo que, de hecho, es un poco la diferencia que hay entre el nihilismo de los 70 y el nihilismo actual. Mark Fisher, nuevamente, ¿no?, que estudia muy bien esto. Alberto Santamaría tiene un libro también muy bueno sobre la música punk y los años de los 70, ¿no?, como movimiento político. Y una de las cosas que analizan ambos de una manera creo que muy inteligente es que una de las transformaciones que hay es... En los 70 se produjo por varias... El movimiento cultural de los 70 se produjo con varias cosas. Para empezar, porque había una red pública de espacios donde la gente de clase trabajadora podía reunirse, tocar música, había una radio pública comprometida que ofrecía música de calidad, había todo un entramado, todo un ecosistema que facilitaba eso, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con una cosa muy sencilla, que es espacios donde la gente se pueda reunir y hacer cosas, que es lo que nos define como humanidad. El neoliberalismo se encarga de dinamitar todo eso, ¿no? Una de las obsesiones que tengo, por ejemplo, con la librería es que no sea simplemente un espacio de compra-venta de libros, sino que sea un espacio de encuentro cultural. Y creo que necesitamos, ahora más que nunca, precisamente las ciudades, porque ha habido un ejercicio político de desmantelar todos los espacios de encuentro, construir nuevos lugares donde encontrarnos, donde hablar, donde darte cuenta de que el otro es distinto, pero que puedes aprender y construir cosas de manera conjunta, ¿no? Y creo que ese compromiso político solo se dará si tenemos capacidad de articular espacios donde encontrarnos, ¿no? Y que no va a venir per se, creo, igual me equivoco, pero creo que o fomentamos o exigimos nuevamente, ¿no? O exigimos a nuestros artistas que sean comprometidos y que sean referentes, o empezamos a construir de manera conjunta espacios donde encontrarnos y donde hacer música, o donde pintar, o donde escribir libros. El neoliberalismo y la sociedad en la que vivimos nos repite constantemente que esta idea, por ejemplo, tan manida, ¿no?, que es muy romántica, del escritor como esta figura consternada en su casa, escribiendo de madrugada. La creación literaria es una creación conjunta. Esta idea de que uno escribe solo en su casa es cierta hasta cierto punto, ¿no? Nosotros en Pérgamo, por ejemplo, los jueves por la noche nos reunimos un grupo de amigos y amigas a compartir lo que vamos escribiendo.
y de las mejores aportaciones de mi libro me la han hecho amigas de cervezas en la librería, ¿no? Y para mí el libro, de nuevo como un tatuaje, tiene este elemento de que se ha tejido de manera conjunta, ¿no? Creo que el reto, precisamente para volver a generar una cultura comprometida, una cultura crítica, pasa por construir esos espacios. Sin esos espacios va a ser muy complicado, ¿no? El primer Internet era una idea de hacer esto. De repente surgen los blogs donde muchísima gente se encuentra, comparte textos. El arte para mí siempre tiene sentido en un ecosistema donde hay muchos actores, donde hay mucha gente que habla, dialoga y necesitamos esos espacios. Hasta buena medida hemos perdido parte de Internet, ¿no? Y creo que la tendencia que vemos ahora en las redes sociales responde a eso. Y nuevamente también por eso creo que la voluntad de volver a espacios físicos está más vigente que nunca. Porque la tormenta es oscura, pero hay una pequeña balsa, ¿no? En las librerías, en las plazas, en las asambleas, en los centros, en cualquier lado, ¿no? Donde gente se puede juntar en torno a una mesa y dialogar. Y en esa misma línea y un poco uniéndolo, porque justo lo que yo pensaba que es más en la línea en la que hacía la pregunta antes, es que creo que del nihilismo, o sea, del yo ya no puedo más, ya no voy a luchar contra absolutamente nada, me voy a tirar el martes por la noche a ver la Isla de las Tentaciones con mis hermanas, porque no puedo más. Y estoy intentando escapar, tiene cero carga reivindicativa, es simplemente estoy intentando escapar. Pero de ese escapar, lo que surge es que yo, en una agenda que no cabe un alfiler, todos los martes me junto con mis hermanas a ver algo. Sí. Entonces, esa comunidad, aparte de que estoy de acuerdo, las cosas no vienen solas y hay que crearlas, pero de la mano de eso no hay una parte... Es que a mí la huida me parece, en el mundo en el que vivimos, de las cosas per se más reivindicativas, porque es un rato en el que no produzco en ningún sentido. Sí. Y disfruto de las cosas porque valen las cosas, porque quiero estar escuchando literalmente nada y estar compartiendo un espacio. Entonces, no es posible que eso vaya de la mano. Sí, de hecho es una de las tesis que, por ejemplo, está defendiendo ahora Juan Evaristo Valls, ¿no? Que ha escrito un libro fantástico que es el derecho de las cosas bellas, donde argumenta todo esto, yo creo, de una manera muy inteligente. Va a salir ahora dentro de poco un libro de un chico que se llama Miguel Gómez sobre la cultura del desesfuerzo, que argumenta mucho en esta línea, ¿no? Y creo que es una línea de flotación importantísima y muy interesante, ¿no? Que creo que tiene un corte generacional importante. Lo generacional siempre es... En sociología lo generacional siempre es como un terreno súper escurridizo. Lo estamos viendo ahora con todo el debate que hay en torno a las pensiones, porque lo generacional no explica nada y mal empleado puede acabar en una batalla intergeneracional que creo que no favorece a nadie, pero es verdad que sin lo generacional a día de hoy los análisis se nos quedan un poco cojos, ¿no? Creo. Entonces ahí es una variable, no es la definitiva, pero es una variable a tener en cuenta. Y sí creo que nos ayuda a entender cosas en relación con nuestra relación, valga la redundancia, con el trabajo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la generación Z es una generación que de repente ha puesto encima de la mesa la idea de que el trabajo no puede ser el único espacio que articule nuestras identidades. Es decir, que esta idea de que cuando nos preguntaban de pequeños qué queríamos ser, la respuesta era astronauta, futbolista o profesor o lo que fuera, ¿no? Que ya no vale. Que cuando nos preguntan qué queremos ser, podemos decir otras respuestas, ¿no? Porque nuestra identidad no puede ser solo el trabajo. Especialmente, y creo que tiene que ver con un exceso, el sistema en el que vivimos nos ha llevado hasta el límite, nos ha explotado hasta el límite y llega un momento donde uno dice basta. Walter Benjamin decía que la revolución era un freno de emergencia, ¿no? La locomotora del progreso. Y yo creo que estamos viviendo eso. La idea de que, bueno, hay algo contestatario o hay algo que va en buena medida en contra del sistema. Podemos debatir hasta qué punto en echar el freno de emergencia. Y estoy de acuerdo y creo que es un punto de partida interesante, sobre todo porque diagnostica un malestar general que compartimos prácticamente todos, ¿no? Y es muy transversal en muchos sentidos. O sea, creo que si hay varias cosas que explican un poco el sentir general actual. Uno es el malestar con la vivienda y otro es el malestar con el trabajo. Y desde ahí se pueden hacer cosas. Creo que hay que hacerlas. O sea, creo que esta idea de no vale simplemente para mí, no vale simplemente con decir, bueno, no estoy siendo productivo durante 1 hora y media. Tenemos que luchar y encontrarnos para las otras 12 horas del día luchar por ser menos productivos, ¿no? De manera activa. Pero sí, creo que es un buen punto de partida. Y creo nuevamente que cualquier cosa que implique encontrarnos de manera colectiva es
siempre o casi siempre un buen punto de partida y una buena premisa. Otra cosa que me surgía mientras contabas sobre todo la contraposición entre el arte de huida y el arte más comprometido, y un poco al hilo también de la revalorización de la huida, es que me parece que, mirando una vez más a la literatura, que es lo que yo conozco, bueno, pero también mirando al ejemplo que ponías de Internet, muchas veces de ese interés en crear una cosa compartida, quizás saltándose etapas, o sea, quizás corriendo a tenerla creada cuanto antes, se convierte en una parodia de sí mismo y de hecho, los grandes bodrios que hay en la literatura, hay muchos que vienen de una ansia por el compromiso que da lugar a libros que no tienen contenido, que son básicamente conjuntos de soplamas pegadas con celo. Y creo que eso también puede pasar y puede estar cerca de ser lo que le pasó a Internet. O sea, es decir, si corremos mucho para crear un entorno que vaya súper a tope con X cosa, es fácil que venga un actor que diga yo voy a hacer lo mismo pero cobrando y se lo quede, porque eso es más eficiente en la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿cómo se evita eso? O sea, ¿cómo buscar ese compromiso dando un paso más allá de la huida sin caer tampoco en convertirse en una parodia de uno mismo? No sé si tengo la respuesta a esto. Creo, mira, lo particular yo te diría, yo no soy hiper fan de la, por ejemplo, no he sido un gran lector de la literatura militante y creo que debe de haber un punto intermedio entre, no sé, rap hiperpolitizado, que yo he escuchado y con el que me he politizado, y hacer un arte comprometido. E igual los comprometidos tienen que ser los artistas después, ¿no? Creo que estas cosas hay que mirarlas siempre desde una manera colectiva, ¿no? Y nuevamente, sé que insisto mucho en lo mismo, pero para mí tiene mucho más que ver con romper las inercias individualistas que llevamos que con cualquier otra cosa. Creo que hay algo muy político en un club de lectura, por ejemplo, ¿no? Por varios motivos. Hay algo muy político porque son espacios profundamente horizontales en muchos sentidos, ¿no? Y porque van en contra, por llevarlo al término de la literatura, ¿no? Van en contra de una premisa que es interesante. Para la gente que va a un club de lectura, la experiencia empieza cuando terminas el libro. Mientras que para alguien que lee un libro en su casa, la experiencia termina cuando lo terminas, ¿no? Entonces se te abre otro mundo. Y la idea de entender que todo aquello que es colectivo y todo aquello que nos relaciona es más rico, más diverso, más profundo, bueno, creo que es en sí profundamente político los tiempos en los que vivimos, ¿no? Sally Rooney, por ejemplo, creo que ella, y lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Para ella la literatura es lucha de clases y eso explica, por ejemplo, su visión de hacer la literatura. Hay mucha gente que defiende que eso hace que su literatura sea menos rica, menos compleja, ¿no? Menos sofisticada. Sally Rooney, por ejemplo, es una grandísima ensayista, es una gran lectora, y hay gente que argumenta que su literatura no está a esa altura, ¿no? Sus novelas. Y para ella eso responde, bueno, no sé si comparte que su literatura no está a ese nivel, ¿no? Pero sí sé que responde a una premisa política determinada. Creo que ese dilema no tiene por qué ser cierto de todos modos, y pienso, por ejemplo, hay un escritor que a mí me fascina, que es Eduardo Ruiz Sosa, que tiene novelas políticas de un nivel literario extraordinario, que hablan sobre la situación política de México, que hablan sobre el poder del narco, los desaparecidos, los fracasos de las revoluciones de los 70, etcétera, etcétera. Y es literatura de un nivel literario espectacular, ¿no? Es como el debate, para mí falso debate entre popular y culto, ¿no? Algo por ser popular tiene que devenir sencillo. Y no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, hay en la historia bestsellers que son de gran calidad literaria, etcétera, etcétera. El Quijote, sin ir más lejos. Por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros. Creo que muchas veces nos planteamos dilemas antes de empezar, que igual no tenemos por qué elegir, ¿no? Y no sé si luego en la praxis, pues igual para que una novela sea muy leída no tiene que ser muy compleja. No lo sé, quiero pensar que no,
pero sobre todo quiero pensar, yo no escribo novela, ¿no? Pero sería injusto que empecemos a pensar eso antes de ponernos a escribir, ¿no? Tenemos que asumir que estamos en igualdad de condiciones en eso. Es una relación muy compleja, pero igual los dilemas los podemos poner como análisis después y no a priori, que condicionan un poco la partida, creo. Y un poco volviendo atrás y intentando volver a hilar con el mito, pero de la mano de lo que estás diciendo ahora, decíamos que llega esa tormenta y ante esa tormenta, que es la libertad, que muchas veces tiene como esa parte tan difícil de llevar, en el mito yo me he apuntado 2 frases porque se ven como 2 posturas. Por un lado dice que rezan a sus dioses y por el otro lado dice que echan a suertes a quien culpar. Yo en la primera frase veo bastante un salir de ti, en el problema en el que el mundo se te viene encima. En el mito, pues, con cada uno de sus dioses, pero en general creo que existe una tendencia ante la debilidad, salgo de mí, necesito buscar fuera las soluciones que no encuentro dentro. Pero de la mano de esto tengo elijo a quién voy a sacrificar por esto, porque necesito crearme unas protecciones, poner unas barreras y encerrarme en mí. Entonces, ¿cómo ves tú el dolor, el sufrimiento, la tormenta? ¿A qué te lleva más? ¿O de qué depende que te lleve más a una cosa u a otra? Bueno, creo que la metáfora es muy adecuada. O sea, esta idea de la tormenta tiene que ver también con la pérdida de certezas, ¿no? Hay un momento en el mito donde el barco está zarandeándose y hay un mandato divino y nadie sabe muy bien a quién echar, ¿no? Y luego los dados dicen que tiene que ser Jonás y Jonás en un momento dado, ¿no? Se hace cargo y él se tira, ¿no? Y se sacrifica, porque en un momento, después de tirar los dados, si no me equivoco, cuando Jonás dice, oye, me tiro yo, ellos colectivamente dicen, no, vamos a buscar otra solución, ¿no? Hay una manera y hay Melville en Moby Dick hace una lectura muy interesante de esto. Pero si hay un momento de profunda inestabilidad, casi de naufragio, ¿no? Y de hecho la idea de la civilización naufragada es como una metáfora que se repite ahora mucho y demás, ¿no? Y sí creo que hay un momento de pérdida de certezas. De repente estamos en una tormenta, también es ese momento donde de repente ya no sabes dónde es el norte, dónde es el sur, hacia dónde vas. Los mapas ya no son operativos en una tormenta. Y en ese sentido creo que sí hay un momento de buscar una serie de certezas. Para mí, por ejemplo, el tatuaje tiene que ver con eso, pero no solo. Estuve hace poco en una conversación muy interesante que hubo en el Centro Conde Duque, donde hablaba una tatuadora y un ilustrador, donde comparaban el tatuaje y el tarot. Y en el fondo, claro, tiene mucho sentido que los dos sean fenómenos en alza, pero igual que tiene mucho sentido que la extrema derecha, por ejemplo, también esté en alza. Yo creo que ambos fenómenos, igual que muchos otros, igual que el horóscopo, igual que muchos otros aspectos, están en alza porque de repente son espacios donde nos brindan una serie de certezas en un mundo que ya no nos las provee. Es decir, frente a un momento histórico donde los mapas que eran operativos lo estamos viendo ahora con todo lo que está pasando con Trump, ¿no? Groenlandia, Venezuela. Políticamente esto no era plausible hace 10 años o hace 15 años. Vivimos en un mundo donde las reglas han cambiado profundamente y por tanto los mapas que nos orientaban ya no son los mapas que nos orientan a día de hoy, ¿no? Y ahí está la búsqueda de nuevas certezas. Esas certezas pueden ser exógenas, que es la idea del tarot, ¿no? De que tú te sientas y por un momento alguien decide por ti, te marca una serie de pautas, te da una serie de certezas, ¿no? Te tranquiliza en ese sentido. O puede ser propias. El tatuaje es eso. La idea de, en un mundo profundamente azaroso donde las reglas ya no están claras, yo durante un rato tomo el control de mi cuerpo, me reafirmo, soy yo, esta persona, yo tengo capacidad de tomar decisiones sobre mi cuerpo, ¿no? Y hay una parte de pisar fuerte en medio de la tormenta, precisamente, ¿no? Pero sí creo que si algo define lo contemporáneo, nuevamente, ¿no? Y de ahí la metáfora de lo líquido y de lo gaseoso es la pérdida de certezas. Y la irrupción de todos estos fenómenos tienen que ver en ese tipo de huida, ¿no? Una huida hacia adelante, una huida pisando al de abajo, que sería la respuesta, ¿no? de la extrema derecha contemporánea, la idea de, bueno, si vamos a hundirnos todos, pues que se hundan ellos primero, ¿no? Los que están, la lucha del último contra el penúltimo. Pero todo tiene que ver con la construcción de certezas. Quien construya certezas más sólidas o más plausibles o más energizantes o que motiven más a la gente o les apele de una manera directa, será quien gane la batalla política, ¿no? Y eso va desde el tarot al Brexit, a tantísimos fenómenos contemporáneos, creo. Y dentro de eso,
¿Dónde es más fácil encontrar un camino? Me refiero, estamos hablando básicamente de dos perspectivas distintas. Una es el abandono del control, que se da en ese tirar los dados, que además a mí me recordaba también en el libro cuando hablas de Las Vegas y del fenómeno de buscar la zona, de las adicciones, como huida, como desaparecer, como la desaparición propia, de decir que el mundo siga sin mí. Yo no sé manejar esto, así que el mundo siga sin mí. Es más fácil encontrar cómo caminar en esa línea, no por la parte negativa, obviamente, sino más en el sentido viejo de Santa Teresa de Ávila de nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene. O sea, es decir, hay un abandono de uno mismo dentro de algo mucho más grande en lo que se confía y encontrar algo por ese camino, o encontrar algo a base de tener que crearlo, aunque la tarea de crear sea titánica, en un sentido más nietzscheano, más de ese nihilismo productivo, de decir, de como el mundo no tiene sentido y me lo voy a inventar yo y lo voy a construir. ¿Dónde es más fácil encontrar camino y dónde es más fácil extraviarse también? Bueno, y es interesante además porque hay tendencias donde ambas cosas convergen, ¿no? Pienso, por ejemplo, un fenómeno que me parece fascinante, todo el tema de Yados y los criptobros y criptogurús, ¿no? Y todas estas cosas, que en el fondo lo que ponen sobre la mesa es una agencia, pero a unos niveles locos, ¿no? La idea de que tú, si trabajas y curras y te haces 800 burpees al día e inviertes en criptos, vas a conseguir aquello que tú quieres, pero en el fondo hay una cosa casi teológica en todo esto, ¿no? Hay una especie de deidad que es el mercado hay una serie de normas que están escritas y si tú trabajas y te empeñas y tienes que confiar, hay una fe en el sistema. Por eso precisamente toda la gente que queda en el camino, que es la mayoría, que quedan como individuos rotos, ¿no? Y el movimiento incel, por ejemplo, que está estrechamente vinculado, tiene que ver con individuos profundamente rotos. Y lo contemporáneo, todas estas fugas, todas estas salidas dan respuestas falsas, anhelos que sin embargo son ciertos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y qué es más fácil? Bueno, creo que uno de los retos contemporáneos tiene que ver con recuperar la fe en la política, entendida en un sentido amplio, ¿no? Hacer creer a la gente que sí podemos tener una incidencia en la social, que la historia no es una inercia que nos tiene por qué pasar por encima, que el cambio es posible, que la política es una cosa que se puede hacer de manera colectiva y que tiene sentido apostar por ella, que estamos mejor juntos que compitiendo entre nosotros, ¿no? Eso es una de las tendencias difíciles, pero para mí es la verdadera, en el sentido de que sea como tome las formas que tome, lo colectivo va en contra de una inercia que es lo que se ha demostrado fallido, ¿no? Y nuevamente por eso estos individuos rotos. Para mí el mal contemporáneo se resume en varias cosas, pero una sobre todo es la soledad. Pepe Tesoro, que es un filósofo fantástico, tiene un libro maravilloso que se llama Los mismos malvados de siempre, donde analiza el crecimiento de las teorías conspiranoicas contemporáneas, ¿no? Y unas tesis más potentes es que el terraplanismo, por ejemplo, responde a dos fenómenos. Uno tiene que ver con, nuevamente, encontrar certezas que te ayuden a comprender un poco mejor el mundo, ¿no? Que es lo que hablamos antes. Pero la otra es que de repente es gente que estaba muy sola y que se mete en un grupo de Facebook y quedan un domingo al mes para hacer una barbacoa y hablar de que la Tierra es plana. Y que en el fondo hay una pulsión muy humana que tiene que ver con las relaciones humanas, la relación comunitaria. Y entender que se puede ofrecer salidas alternativas a esos mismos anhelos que compartimos todos, ya sea encontrarte un sábado por la mañana en Pérgamo para tomarte un vermú, quedar para ir a ver un partido de fútbol, o para ir a un museo, o para el cine, o para lo que sea, pero que lo colectivo nos salva y que cualquier lógica que implique competir unos contra todos hace que todos salgamos perdiendo. Desgraciadamente hay gente que va a perder más en el camino si no remediamos, ¿no? Pero para mí no es tanto que sea fácil o difícil, sino sostenible en un corto o medio, ¿no? Y lo colectivo es más sostenible siempre. ¿Y cómo se consigue? O sea, porque yo pienso en mi vida y en las colectividades que he visto florecer, la primera es claramente la familia, pero también en el entorno de la amistad. Veo que hay muchas, lo que necesitan para que sea una cosa estable y que efectivamente pues florezca,
es compartir algo. O sea, aunque en la línea de lo que decías, y también uniendo un poco con el nos juntamos a ver lo que sea, aunque sea apagar el cerebro, nos juntamos a hablar de que la Tierra es plana, pero hace falta una bandera para reunirse en torno a ella. Sea lo que sea esta bandera. Y en un mundo que, como decíamos, las certezas cambian inmediatamente, no es necesario para poder construir comunidad tener primero banderas que nos creamos realmente. Bueno, creo que se retroalimenta, ¿no? Y por eso entiendo, que hay una lógica como que tengamos que elegir, pero a mí me gusta forzarme a no tener que elegir. Luego si fracasas, luego si te quedas por el camino, pues lo analizamos después. Pero elegir a posteriori, no a priori. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos, porque nada te vale una bandera si no tienes con quién alzarla, ¿no? Y viceversa. Y muchas veces los espacios te ayudan a entender cuáles son tus hobbies, cuáles son tus aficiones. Hay un proceso de descubrirte a través del otro, ¿no? El tatuaje, nuevamente, a mí me parece muy interesante por eso. El mito, mira, el mito de Narciso, por ejemplo, ¿no? que nos vale también. El mito de Narciso refleja constantemente esta idea y la sociedad narcisista, ¿no? Es como el gran mal contemporáneo. Y el mito de Narciso básicamente es la historia de este chico que es tan guapo que se enamora de su figura cuando se ve reflejado en el agua y prendido de sí se cae y se muere. Hay otras lecturas del mito que son también muy operativas, hay varios libros muy buenos sobre el tema, que Narciso cuando se ve en el agua reflejado no se enamora de sí mismo, sino que de repente toma conciencia de su mirada. Y no es que se vea guapo, es que se ve como le ven los demás. Y de repente toma conciencia en ese hecho de verse de que forma parte del mundo y que su mirada está relacionada con la mirada del resto. John Berger tiene una frase que me encanta, que dice que ver una colina, es una frase muy larga, pero bueno, lo importante es que ver una colina implica, te guste más o menos, que tú tienes que ser visto desde esa colina, ¿no? Y conocerse no tiene que ver con irte a tu casa y sentarte en una esquina y pensar qué eres y qué te gustas. Uno se conoce y el colegio, el instituto, es esto, es este proceso de conocerse siempre a través de los otros. Y por eso cambiamos, y no es necesariamente malo que no somos los mismos con nuestro grupo del instituto de toda la vida, o con nuestro grupo de trabajo, o con nuestra familia, porque nosotros no somos aislados. O sea, el individuo no es un ente flotando en el espacio, ¿no? Un individuo es siempre en relación con la gente y con la gente que le construye. Entonces creo que hay una parte de construir esos espacios donde igual no tenías ni idea, pero te flipa los Warhammer, yo qué sé, ¿no? Hay una parte de encontrarte con los otros y a través de ese encontrarte con los otros, encontrarte a ti mismo también, ¿no? Ese es el gran reto, porque esa es la gran mentira que nos han contado, que es que el individuo es una cosa. No es una cosa. Uno es siempre en relación de dónde ha nacido, quiénes son sus amigos, en qué país creció, a qué equipo de fútbol le va, qué cine le gusta, pero sobre todo cuál es la gente que le rodea. Por eso el tatuaje me parece un espacio interesante para entendernos, porque frente a las lecturas convencionales que dicen que el boom del tatuaje tiene que ver con un narcisismo extremo, ¿no? Y la idea de que estamos ensimismados con nosotros mismos y que queremos regodearnos, ¿no? Y la generación del selfie y todas estas cosas, cuando te pones a hablar con la gente y le preguntas por qué se ha tatuado, el 99% de la población te dice que su primer tatuaje es con gente. Yo me tatué con mi hermana y conocí a gente que se tatuó las coordenadas de la tumba de su abuelo, el grupo de Erasmus con el que pasó el año de su vida, sus primos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero de repente el tatuaje nos señala que nuestra identidad es siempre una identidad colectiva. Y eso, lejos de ser una flaqueza, creo que nuevamente es una virtud, porque uno siempre se mira a través de los ojos de otra gente. Y nuestra mirada y la mirada ajena, como creo que explica bien el mito de Narciso, están muy entrelazadas. Entonces, creo que no tenemos que prescindir de las banderas y de los grupos, ¿no? Sino entender que precisamente están estrechamente relacionados. Y además, escuchándolo, a mí lo primero que me saltaba es que en lo que pienso de mis grupos, los espacios en los que he compartido, generalmente ha ido al revés. Si lo que teníamos que nos unía era una bandera, por X o por Y la bandera se acaba, dejo de ver a esa gente.
Si lo que hago es compartir espacios, me doy cuenta de que tenemos cosas en común y cuando la bandera nace de compartir espacios, para mí dura más. O sea, en mi experiencia, porque lo pienso igual con hobbies que he retomado, con cosas que jamás me habría juntado para eso, pero como ahora nacen de otra cosa, como lo importante es estar un rato con la persona que tengo enfrente, creo que la bandera nace mucho más sola de lo que compartes con ellos. De todas maneras, perdón, esto yo no sé por qué contesto. Me entrevisto yo a mí misma. De todas maneras, aparte de eso, que sí que quería preguntar, porque estoy de acuerdo y entiendo como la parte de responder a la incertidumbre con la colectividad y entender que a lo mejor hay una parte de eso, que mirarte, lo que has dicho, que mirarte a ti no tiene por qué ser mirarte a ti, que hay una parte de los demás en todo eso, pero incluso si lo consigues, incluso si vives la colectividad, y de verdad que creo que es difícil no perderte a veces en ti, pero si vives eso, tiene límites, me refiero. ¿La comunidad es capaz de darte certeza? O a lo mejor a lo que te vas a tener que enfrentar es a la falta de certeza con la comunidad. En el ejemplo de los tatuajes. Tú te tatúas, te reafirmas en esto, pero si tienes un accidente y te tienen que operar y ese tatuaje te lo tienen que abrir, el tatuaje se abre. Y lo que tú has buscado como certeza deja de serlo. ¿Tiene esto como algún...? O sea, ¿puede ser así? O en la colectividad... O sea, ¿la colectividad supone certeza o puede no? Es que creo que más que la búsqueda de certezas o no, es tener una red que te permita navegar precisamente esta idea de que los sólidos se desvanecen en el aire. La ausencia de certezas, en los términos modernos, no es algo necesariamente negativo. Produce vértigo y puede ser un gran reto, y es un gran reto. Pero, no sé, que las mujeres no tengan que ser tradwives, por mucho, ¿no? O sea, que una mujer pueda ser lo que quiera, no es una certeza, pero es mucho más liberador. Y lo mismo con los hombres, ¿no? Es decir, que ya no tengamos que seguir, o mucho menos que antes al menos, ¿no? Los patrones de género tan marcados. El otro día, por ejemplo, que aluciné, estaba andando por la calle y salían 3 chavales de un bar, deberían de tener como, no sé, 17, 18, 19 años, una cosa así. Y uno le decía al otro: bro, a que un hombre no pasa nada si dice que tiene frío. Hostia, yo flipé. Y ahí tienes en buena medida una búsqueda de certezas, ¿no? Lo que pasa es que la certeza que le puedas decir, no, la masculinidad tradicional tiene que ser estoica, dura, no te puedes mostrar débil, etcétera, etcétera, es para mí mucho menos liberadora por muchísimos motivos que, bueno, mostrarle a un chaval que puede hacer lo que quiera, ¿no? Y que si tienes frío no pasa nada por decir que tienes frío, que no te hace menos hombre, o al menos que si te hace menos hombre en esos términos, pues que casi mucho mejor, ¿no? Quiero decir que tener certezas per se no es malo. Es la definición de la libertad y es la definición de la modernidad. Creo, y esto lo desarrollo un poco en el libro, que la problemática es que las falsas certezas que nos han reemplazado o que nos ofrecieron para suplantar la libertad es mercantil. Es decir, que la libertad moderna que nos vendieron era una libertad a la que solo podíamos acceder a través del mercado. Por ejemplo, no pasa nada esta idea de que tú puedas hacer lo que quieras con tu vida laboral, pero pasa mucho menos si tienes la vida resuelta porque tienes 5 pisos y los alquilas, ¿no? Lo que nos da vértigo y nos pone contra las cuerdas no es la modernidad, no es la libertad, es no llegar a fin de mes. O que nuestra identidad tenga que estar vendida en un mercado constantemente porque tienes que estar reinventándote y tienes que salir de tu zona de confort. Eso es lo que nos pone contra las cuerdas. No la noción de libertad, no la noción, esto Marx hablaba, ¿no?, de que seas, no sé la frase literal, ¿no?, pero que en una sociedad ideal uno sería pintor por la mañana, pescador por la tarde, ¿no?, y por la noche sería carpintero y lo que tú quisieses. Eso siempre lo hemos pensado como una cuestión muy liberadora. La cuestión es cuando solo pueden hacerlo aquellas personas, que es el 1% de la población, porque hay desigualdades enormes, ¿no? Entonces, creo que la raíz del problema es que la libertad que nos han vendido es una libertad estrictamente mercantil, estrictamente capitalista, en el sentido de que solo podemos acceder a ella a través de los bienes que compramos y vendemos.
Y eso es lo que está en disputa. No tanto... Creo que tenemos que navegar con la idea de la falta de certezas, porque la vida moderna es eso, y no tiene por qué pasar nada. Y en ese sentido sí que la comunidad te da una red. Pasó, por ejemplo, ¿no? O sea, si te embarcas en una aventura y no sale bien, bueno, siempre es mucho más fácil saber que tienes a una comunidad de amigos, y de una aventura puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde emprender a echarte pareja o irte de viaje. Si no sale bien, siempre es mucho más alentador saber que tienes a una red que te va a sostener a la vuelta, ya sea para que puedas llorar en su hombro, para que te saquen un día a salir y olvidarte de tus penas, o para darte consejos para la próxima, ¿no? No sé si la comunidad nos da certezas, pero sí que nos da una red para que si las cosas salen mal, no nos suponga tanto. Creo que antes me he explicado regular. Cuando me refería a reunirse en torno a una bandera, no es tanto una bandera cerrada como una cosa... Yo leí hace poco Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, y ahí lo que él dice es que la amistad muchas veces se forma en torno a una sensación concreta que él describe como tú también ves lo que yo veo. Que es mucho más... O sea, no es tanto una bandera en el sentido de certeza cerrada, sino... compartimos una duda, compartimos un interés, una preocupación, y en torno a eso, efectivamente, se forma el ambiente compartido, la comunidad, y de ahí es de donde surge el resto de cosas. Pero lo que él dice es que eso es muy difícil que se construya sin un suelo común. O sea, si tú lo que buscas es simplemente la comunidad por la comunidad, es muy difícil, porque en realidad no hay nada en lo que estés con la otra persona. Claro. Hay una cosa ahí muy complicada, que es que hablamos de construir comunidades como si fuese esto el quimicefa, ¿sabes? Como si tú te metieses en un laboratorio y dices 20 personas y una plaza y una exposición de un museo, y luego hacemos una gincana y nos sale una comunidad. Y las comunidades son muy complicadas, precisamente por eso, porque son heterogéneas, pero sí sabemos de tendencias generales que pueden hacer que Pienso, por ejemplo, ¿no? El urbanismo es el espacio perfecto para pensar estas cosas. El movimiento moderno del urbanismo lo que pensó es que las ciudades se podían racionalizar y que por tanto tenía sentido que la gente la desplazásemos. Entonces, a partir de ahora íbamos a vivir aquí, a trabajar aquí, y el ocio lo íbamos a hacer aquí. Y eso rompió con las tendencias generales de las ciudades, que tenía que ver con la multiplicidad de los usos y de los espacios. Es decir, que en un edificio en el centro de una ciudad vivía arriba del todo una anciana que se acaba de jubilar, debajo una familia, luego una familia monoparental, luego tenías un piso de estudiantes, es decir, tenías heterogeneidad. Y eso se mostraba también, además de que hacía que la vida fuese comunal, fuese mucho más fácil, se mostraba también que los espacios públicos de encuentro eran más diversos. Las ciudades del movimiento moderno acabaron... Bueno, en Estados Unidos se argumenta, y esto no estoy seguro de la fecha, pero si no me equivoco es 1976, cuando derrumban un bloque de edificios en San Luis, Missouri, que era uno de estos edificios del bloque moderno, que en un ejercicio de racionalizar, de pensar la ciudad desde fuera, habían separado y acababa siendo un gueto. Entonces había asumido el número de delincuencia, la desigualdad, etcétera, etcétera. Y aquello se derrumba, ¿no? Aquel proyecto fracasó en muchos sentidos. Las ciudades que están fracasando, pero por otros sentidos, siguen, creo, respondiendo a que las ciudades no se crean desde fuera, ¿no? De manera artificial, pero sí podemos favorecer el encuentro, esperando que de una manera relativamente natural eso haga chup chup y surjan comunidades, ¿no? Es mucho más fácil generar comunidades en ciudades habitadas por gente que por turistas. Es mucho más fácil que gracias al comercio local los vecinos se encuentren y puedan conocerse y descubrir que efectivamente tienen cosas compartidas, a que no haya espacios de encuentro, o que sea todo bares, o que sea todo cafeterías, ¿no? Pero es mucho más fácil encontrarte con tu vecindario en un mercado que en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Y estas son tendencias que lo hemos visto todos en el día a día. Y es mucho más fácil generar comunidad si tienes tiempo de ocio a si tienes que trabajar 12 horas al día. Es decir, no sabemos cuáles son las fórmulas para generar una comunidad, porque no es un Lego que tú armas, pero sí sabemos qué suelo podemos tender para que ello sea más fácil, ¿no? Casi como quien planta un jardín en su casa. Bueno, es mucho más fácil que crezca si hay tierra a si hay piedras, ¿no? Pues
pensar las ciudades desde ahí, pensar lo colectivo desde ahí, creo que puede ser útil. Y ahí, uniendo con lo que decías antes, de ese soy por la mañana pescador y luego por la tarde, ¿es posible que en la ruptura con el destino original se llevase en parte eso por delante? Porque yo pienso en cuando miras El Quijote o cuando miras cosas que hablan de cómo era la sociedad del mundo antiguo, llevando el mundo antiguo hasta la España de la época, que ya es extenderlo, porque era una cosa un poco intermedia, pero da la sensación de que eso pasaba mucho más. O sea, que al final, precisamente por no haber un desarrollo racional de muchísimas cosas, casi todos los espacios eran compartidos, muchas de las catedrales o en parte se construían con trabajo voluntario, de que la gente se animaba para luego quedar mejor, o sea, no de forma altruista, sino porque después les daban un sitio VIP, se habían ayudado, entonces, pero que se daban una serie de relaciones no mediadas por el mercado, y por el camino de romper ese destino, lo que se construyó fue un camino único que era el mercado. O sea, el mercado existía de antes, pero se convirtió en lo único al derribar el resto de certezas. Esto es evitable, destruir esas unidades trascendentes, pero tener una alternativa al mercado. Eso se puede hacer. Sí, yo creo que se puede y se debe. Karl Polanyi, que fue un economista, creo que austriaco, que analiza en un libro fantástico, es La Gran Transformación, el auge del fascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus tesis es precisamente estas, ¿no? Todas las sociedades han tenido un mercado, un espacio donde se intercambia, pero lo que es una anomalía es la sociedad en la que todo se rige por el mercado. César Rendueles, por ejemplo, que es un sociólogo español fantástico, teoriza muchísimo sobre esto, ¿no? Está bien y es interesante y deseable que tengamos los Juegos Olímpicos y que la gente corra pruebas de velocidad y compitan entre sí. Pero sería una locura si todos fuésemos corriendo por la calle, ¿no? Y compitiendo a ver quién hace las cosas más rápido y demás. Porque entendemos que hay valores que se insertan en ciertos códigos, en ciertos espacios y en ciertas instituciones que tienen sentido ahí y que no por ello tiene el sentido que los saquemos fuera, ¿no? Y lo empecemos a aplicar a todos lados. Los regalos, por ejemplo. Los regalos siguen siendo una lógica donde yo te regalo algo sin esperar necesariamente que tú me lo regales de vuelta, ¿no? Es una lógica muy antropológica, esto se plantea desde muchísimas sociedades, tienen un intercambio de dones o un intercambio de regalos, ¿no? Lo mismo que hay un trueque, lo mismo que existe el mercado como lo conocemos. La anomalía es que hemos asumido que la lógica de mercado tiene sentido para articular todo en nuestra vida, desde nuestras relaciones afectivas, a nuestras relaciones personales, a nuestras relaciones laborales, etcétera, etcétera. Y lo que necesitamos es, y esto es lo que argumenta Polanyi, ¿no? El fascismo surge porque las sociedades están rotas, porque el mercado ha ocupado mucho más de lo que debería. Y eso rompe los lazos comunales. Y de ahí surgen monstruos. En buena medida es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Porque es el lado oscuro de la modernidad, que es el capitalismo, que tiene que ver con cómo las relaciones mercantiles lo llenan absolutamente todo. Volver a ponerle bozal al mercado, ¿no? Y asumir que el mercado puede operar para ciertas cosas, pero no puede operar para todo, que además era un consenso relativamente establecido hace no tanto tiempo, y que si te pones a no podemos ponernos a discutir, por ejemplo, con la cuestión de la vivienda, políticas y demás, si no tenemos una cuestión común, que es, oye, entre que haya gente que haga dinero o haya gente que viva en casas, tenemos ya una sociedad lo suficientemente desarrollada para asumir para que todo el mundo viva en casa y que tú puedas comprarte unas Nike o unas zapatillas del Decathlon es una cosa, y otra cosa es que haya gente especulando con la vivienda, porque la vivienda no es simplemente un bien de mercado. Entonces, y lo mismo con las relaciones afectivas, ¿no? Hemos empezado a interiorizar un montón de léxico empresarial en nuestras relaciones afectivas, porque el mercado lo permea absolutamente todo, y eso es lo que nos rompe, eso es lo que ataca las certezas, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que reconstruir, y se puede. No sé si yo tengo o sea, yo venía aquí a hablarle con Jonás, pero no sé si yo tengo la solución a eso, pero creo que nuevamente pensar que se puede y que no es una locura, porque tiene mucho que ver con el sentido común.
Es decir, no, esto no va de sentarte con un criptobro que te dice que él tiene 45 pisos y que si tú no puedes pagar el alquiler es culpa tuya por haber invertido peor. Esto va de, oye, ¿socialmente estamos de acuerdo en que está bien que no haya gente sin casa? Sí, pues ya está. Que tiene que ver nuevamente con la idea de recuperar la noción de que lo político tiene sentido y que podemos tener incidencia sobre la vida común. Y esto no implica, pues que el mercado tiene sentido para muchas cosas. Sí, desde luego, y antropológicamente esto se ha estudiado un montón. Ahora, ¿tiene que ser el mercado la gran certeza que sustituya aquella disolución de las certezas de la modernidad? Bueno, no, porque se generan los monstruos que estamos sufriendo a día de hoy. De esto último que estás diciendo, justo yo estudio economía, derecho y economía, y desarrollo económico, que es una asignatura que me flipó, me encantó, tiene muchas cosas muy guays, pero tiene una cosa horrible, que es eso, habla relaciones en números. Te pone todo el tiempo, las relaciones son si me beneficia en esto, si me perjudica en esto, y hago una decisión totalmente empresarial con respecto a mis relaciones personales, lo cual es monstruoso. Y cuando lo hablábamos o lo discutíamos en clase, la respuesta era como, vale, pero nadie vive así, lo primero. Y lo segundo, menos mal, porque son personas y tú tratas con personas. Y la respuesta del profe era, ya, pero si queremos hacer un estudio, tenemos que simplificar a la gente. Entonces, justo yo creo que el Homo economicus es un poco la consecuencia de eso, de necesito simplificar, porque yo no puedo, la complejidad de una comunidad, la complejidad de una relación interpersonal es muy difícil de reducir si quieres luego operar con ella. Entonces, justo yo pienso que el problema es que en el momento en el que me parece súper, que creo que tiene las dos componentes, pero cuando tú dices, vale, esto no viene determinado, yo construyo lo que quiero ser y yo hago política y el mundo va a ser lo que en un momento queramos. Eso lleva la parte que creo, que igual estoy súper equivocada porque yo no soy autoridad de nada, pero también lleva una parte que es, vale, pero si quiero cambiar el mundo, necesito herramientas, necesito simplificar, porque mi poder de actuación excede mis relaciones personales, entonces necesito herramientas para entender eso. No son cosas opuestas. En el momento en el que yo me autodetermino y digo, joder, tengo un papel en las cosas, casi me sale solo el requerir simplificaciones para tener ese papel, porque soy una persona limitada. Sí. Entonces, al hilo de esta reflexión, y además me sirve para unir, porque nuestro guión nos hemos ido hace 20.000 millones de horas, queríamos preguntarte, en tu proyecto personal, bueno, que serán infinitas cosas, pero en lo que más nos llega, que al final es Pérgamo, que es una pasada de proyecto. Gracias. Es alucinante, es súper guay. ¿Y cómo lo has vivido tú? ¿Qué parte crees? Lo uníamos un poco en el mito a la parte de la suerte, los dados. Obviamente no es suerte, no. Pero, ¿qué parte crees de un proyecto tan chulo? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué parte crees que has vivido? ¿Cómo llega? ¿Qué parte crees que es más suerte, más curro, más estar...? No sé. No, pues fíjate, yo sí creo que hay un componente de suerte brutal. Un apunte súper rápido respecto a lo que comentabas antes y la simplificación. Estoy de acuerdo y creo que se hacen muchas críticas a la modernidad como esta idea precisamente de racionalizarlo todo, ¿no? Y hay una parte de tratar de entenderlo, pero muchas veces simplificarlo no nos ayuda a entender más las cosas. Por ejemplo, el voto. Yo estudio sociología, ¿no? Y una de las cosas más interesantes de analizar el voto es que el voto es de todo menos racional. Y está bien porque el ser humano no es solo racionalidad, hay pasión. Esta cosa de, no, ¿cómo se puede ser de clase trabajadora y derechas y nacionalista? Bueno, precisamente porque la gente no siente en función de un Excel y no toma decisiones en función de un Excel. Y cuando uno va a votar, no piensa... esta cosa, ¿no? Que es precisamente muy racional de, no, léete los programas electorales y en función de eso evalúas. Es que la vida no es simplemente razón, ¿no? Y hay una parte de la política que tiene mucho que ver con lo emocional y con lo comunitario nuevamente y con quién tú te sientes identificado y quién te apela de una manera más directa y qué líderes son más carismáticos y quién ha tenido capacidad de marcar agenda y establecer la conversación. Y así entendemos mucho mejor lo social, más que pensar nuevamente que el homo económicos es una manera de simplificar. Porque a mí lo que en el fondo subyace es una batalla ideológica que tenemos de cómo nos movemos con el mundo. Porque si nos moviésemos efectivamente como un Excel,
tendría sentido que nos fuésemos dando puñaladas los unos a los otros. Esto pasa muchísimo en el trabajo, ¿no? En ciertos trabajos. Y por encauzar con la otra pregunta, creo que una de las fuentes del éxito de Pérgamo es que hemos armado un equipo maravilloso y que tenemos unas relaciones de trabajo que tratamos siempre revisando un montón y no siempre es fácil y demás, pero tratar de entender que se puede hacer un proyecto laboral sin necesariamente tener que chillar a los de abajo, estar marcándolo absolutamente todo, ¿no? Sino que puedes tener relaciones laborales un poco distintas. Igual si fuese todo como esta evaluación de Excel de compensa, no compensa, cuántas horas, funcionaría peor, ¿no? Entonces, nuevamente, una cosa, y tiene que ver con lo generacional que hablábamos antes. El equipo de Pérgamo ha cambiado mucho, ha habido gente que ha entrado, ha habido gente que ha salido y demás, pero sí he notado ciertas cosas en mi grupo de amigos y en la cuestión generacional es... Creo que yo he tenido muchísima suerte con Pérgamo porque por muchos azares me llega un proyecto que seguramente no me corresponde por edad. Y para mí, que además venía de una experiencia laboral complicada antes y demás, una de las cosas que yo tenía más claras al principio, que tenía muy poquitas cosas claras, era, bueno, creo que podemos, o sea, que el equipo de Pérgamo podemos y debemos tratar de montar un proyecto que muestre que al menos en el ámbito laboral se pueden hacer las cosas un poco distintas. Véase, creo que te puedes ganar el respeto de la gente sin tener que chillar a nadie, por ejemplo, ¿no? En el ámbito laboral. Y creo que eso se puede aplicar a muchas otras cosas. Y esto lo cuento porque creo que encauza con lo de antes de la relación que queremos tener con el trabajo. Y para mí sería mentir decir que Pérgamo no articula mi identidad, porque yo sé que hay mucha gente que me tiene guardada en su móvil como Pablo Pérgamo, pero es cierto que reflexiono muchísimo, cuál es la relación que quiero y que quiero que nuestro equipo tenga con el trabajo, ¿no? Y qué manera de gestionar esto. Pero me he ido mucho por las ramas. Volviendo a tu pregunta, creo que hay muchos factores. Creo genuinamente que el azar juega un papel importantísimo y que no es un demérito decirlo. O sea, hemos trabajado un montón, pero también ha habido una parte del azar que ha sido muy importante desde el principio. Que me llegase este proyecto, pero te diría sobre todo en la gente que me ha rodeado. Una de las cosas más increíbles que me ha dado Pérgamo es que mi grupo de amigos actual es todo gente que de un u otro modo he conocido gracias a la librería y que ahora son amigos entre sí, que tenemos un grupo maravilloso, ¿no? Que tenemos gente que nos apoya, que tenemos una comunidad que sostiene, que es la comunidad tanto del barrio como la comunidad que viene de fuera. Y eso es lo que creo que sostiene a los proyectos, ¿no? Porque ha sido un proyecto muy exigente, mucho estrés, mucho trabajo, mucha incertidumbre, porque es un sector económicamente muy complicado, con unos márgenes muy estrechos, con unos alquileres altos, la idea de que tienes que hacer malabares mes a mes, ¿no? Y eso drena mucho. Si no tuviese una razón de ser, yo hubiese dejado Pérgamo hace tiempo. Entonces, si yo continúo en Pérgamo es porque... me gusta el trabajo, evidentemente, pero sobre todo porque hay una comunidad que le da sentido al proyecto. Y esto, que sé que suena un poco como de anuncio de Campofrío, me lo creo de verdad. Y tiene que ver con todo lo que hemos contado aquí, ¿no? Una de las cosas más chulas de escribir el libro, y no releerlo porque no he podido releerlo, pero sí como una lectura en diagonal para la segunda edición, fue darme cuenta de que lo que para mí era un ensayo de estudios culturales, ¿no? Como sociología del tatuaje, pero que en el fondo para mí el tatuaje es una ventana para mirar lo contemporáneo y demás, darme cuenta de que había muchas cosas muy mías. Y sobre todo tenía que ver con eso, que mi vocación por defender la comunidad tenía que ver también con una vocación de defender a mi gente, o sea, a la gente que sostiene Pérgamo, a la gente que da sentido a un proyecto, que viene a los vermús, que viene a los clubes de lectura, que nos vamos de cervezas los viernes por la noche, que han arrimado el hombro cuando ha hecho falta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los proyectos nuevamente que aguantan, y por eso esta dimensión política tiene también una dimensión como muy personal, son los proyectos que colectivamente tienen un sentido, ¿no? Y hay más gente que lo sustenta, al igual que este podcast, ¿no? Al igual que todo proyecto que perdura en el tiempo, es porque hay gente. Porque uno se puede echar las cosas al hombro una temporada y uno puede intentar hacer la travesía en el desierto. Pero si vas solo, bastante probable que te quedes por el camino. Y encauzado con eso, para mí sí que una de las obsesiones era, bueno, tratar de ofrecer algo
distinto, que nuevamente tiene que ver con la comunidad, ¿no? Bueno, quiero construir un espacio donde la gente que la gente siente que forma parte. Y eso, por ejemplo, María y Nicole, que son mis compañeras, lo hacen de manera maravillosa, que es que cuando tú entras por la puerta, la gente sabe cómo te llamas. Y necesitamos eso. La crisis de la contemporaneidad, evidentemente, es mucho más complejo que esto, pero en el fondo no es mucho más complejo. Es decir, nos podemos poner a hablar de geopolítica, nos podemos poner a hablar de crisis climática y todo eso está allí, pero creo uno de los males que nos amenazan y que nos ayuda a explicar muchas cosas es que estamos rotos y solos. Y que aquellos espacios donde nos permitan encontrarnos y sanarnos de manera colectiva son los espacios que pueden prosperar, ya sea una librería o lo que hablamos antes, ¿no? Cualquier otro punto de encuentro. Eso es lo que le da la razón de ser a Pérgamo y creo que eso es también lo que hace que el proyecto esté yendo bien. Y, o sea, el entender, porque es precioso de escuchar y es absolutamente alucinante de oír cómo lo que da sentido a la certeza al final está, eres parte de ello, pero está fuera de ti porque la comunidad no es algo que controles. Y, bueno, yo es que tengo pánico a que las cosas se vayan de mi control, entonces mi respuesta es, ¿cómo vives saber que esa comunidad no depende de ti? O sea, si el día de mañana, igual que tú tenías esa idea, si alguien de ese equipo o entra alguien que, por lo que sea, por cómo ve el mundo, rompe eso, no está en tu mano. O sea, en el momento en el que dices las cosas no dependen de mí, sino que las pongo en manos de, en este caso, el equipo, ¿cómo se lleva eso? ¿No da una ansiedad que te cagas? Porque a mí me ha agobiado. Sí, pero eso es vivir un poco. Quiero decir, esa premisa la puedes aplicar, por ejemplo, que pienso que es como el ejemplo más visual, a una relación de pareja. Tú no le puedes garantizar, en el fondo, a nadie que un día lo que estuvo hace unos años ya no esté. Pero claro, la alternativa es no salir de casa. Lo mismo que lo de los tatuajes. ¿Te da miedo arrepentirte de tus tatuajes? Bueno, pues igual me miro un tatuaje que me hizo una presentación de aquí a una... Ahora me encanta. Igual me lo miro de aquí a 15 años y pienso que yo era un idiota con ínfulas con el libro. Pues puede ser, pero vivir implica tomar decisiones, implica confiar. Y creo que de las cosas... Y nuevamente por lo de los tatuajes, ¿no? Es más fácil confiar en tu gente que confiar en cualquier otra cosa. Sabiendo pues, que hay gente que te decepciona, relaciones que no salen como tú pensabas, pero la vida es eso. Y hay un salto de fe en toda decisión. Y las cosas que merecen la pena implican ese salto de confianza, ¿no? Ya sea una relación de amistad, una relación laboral, un proyecto, lo que sea. La confianza tiene que estar ahí. Y la incertidumbre vendrá. Porque pues la situación en Madrid no es la misma que hace 3 años, porque de repente nuevamente mes a mes, yo con todo, yo miro lo que hemos facturado cada día y lo comparo con el mismo día del año anterior y miro tendencias, estoy mirando números constantemente y estoy leyendo un montón sobre el sector, etcétera, etcétera, porque me interesa tener lo máximo posible mapeado el mundo en el que vivo, sabiendo que esos mapas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y que tendrás que buscar otros nuevos. Y que todo aquello que empieza, por definición, va a terminar. Por uno u otro modo. Y creo que la única manera de gestionar eso es asumir que el cambio es parte de toda esta movida. Y nuevamente, sabiendo que, pues si el día de mañana Pérgamo quiebra, que es un escenario porque hay librerías que han quebrado, porque porque no sabemos qué va a pasar con la economía, con las macro tendencias, con el mundo del libro, etcétera, etcétera. Bueno, pues que tengas un hombro donde llorar o un grupo de gente que de repente diga, oye, hacemos un crowdfunding y nos vamos a X sitio y montamos un proyecto de nuevo, ¿no? Asumir que todo lo sólido se disuelve en el aire y que eso es parte de la vida y que eso no es necesariamente malo, creo que es la mejor manera de afrontar el cambio. Viendo un poco a cosas que no tengan nada que ver, por ya cerrar este apartado, aunque tiene pinta que lo vamos a volver a abrir más tarde, vamos a entrar en la siguiente etapa del mito, que se define precisamente por marcar etapas, que es el momento en el que se traga a Jonás la ballena. Y aparece un concepto que además también haces muchísimo énfasis en el libro del tatuaje, o a mí me parece que aparece, y creo que además en la literatura que hay sobre Jonás
es recurrente, o sea, es una cosa muy evidente, que es el tiempo que pasa Jonás en el vientre de la ballena, que me parece una razón más que de sobra para hablar de los tiempos liminales y de esos momentos que están fuera del tiempo pero que definen el tiempo. Entonces, lo primero que te quiero pedir es que expliques tú qué son los tiempos liminales, porque yo son palabras que uso sin saber lo que significan. Entonces, si puedes decirlo tú, pues mejor. Sí. Bueno, yo no soy antropólogo tampoco, que esto es un término que viene en la antropología, pero cuando hablamos de lo liminal es como una especie de bisagra. Es aquello que queda entre medias de dos momentos distintos. Por ejemplo, esto se suele aplicar con los rituales, ¿no? Hay muchos rituales que son liminales en tanto que son de paso. Lo liminal, lo que tiene complicado para definir es que en realidad no es una cosa. Hay un antes y un después, y lo que pasa en el durante no sabemos muy bien qué es. Un tatuaje, por ejemplo. Uno va a un estudio de tatuaje y ponte que te vas a hacer un tatuaje durante 5 horas. Esas 5 horas es un periodo liminal y un tatuaje te lo tienes que acabar. ¿Vale? Que igual luego ya no le metes color o no le metes sombreado o lo que sea, pero no te puedes ir con un tatuaje a medias. Y en el durante el tiempo queda suspendido. Y tú solo estás tatuado cuando has salido del estudio ya con tu tatuaje repleto. Es decir, si te dejas un tatu a medias, eso no termina de contarle el todo, ¿no? Y esto pasa con muchísimos rituales que marcan un punto de paso. Y en ese durante, en ese marcar un punto de paso, hay una transformación no sé, tú te estás casando y antes, o sea, tú estás en una ceremonia, la ceremonia ha empezado y entonces ya no estás soltero, pero tampoco estás casado, porque hasta que no hay, no sé si un sí quiero o tienes que firmar, no sé cuándo terminaría, ¿no? Pero todo eso, lo liminal es aquel momento de transición que marca un antes y un después. Y eso se hace a través de rituales, y luego si queréis hablamos de, bueno, la crisis del ritual contemporáneo o la crisis o no crisis, aquí ya hay maneras de verlo, pero... Sí, justo eso iba a ir yo ahora, es decir, hablando precisamente de tiempos liminales y que además yo creo que aplica un poco por eso, porque el Jonás antes de que se lo trague la ballena es el Jonás que está huyendo, el Jonás cuando sale del vientre de la ballena es el que efectivamente va a hablar a Nínive, y durante la ballena es un tiempo que lo único que sabemos, según el mito, es una oración que hace. Pero no sabemos nada más, o sea, no sabemos que son 3 días y 3 noches y punto. Y es un poco ese punto intermedio. O sea, es eso, hay un capítulo dedicado a ello y no te cuentan nada, solo es una oración. Y sí que quería hablar de por qué nos importan tanto y por qué es difícil que nos deshagamos de los ritos. El Buchun Juan que ahora se habla bastante de él, le dieron el premio Príncipe de Asturias, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no le gusta nada, pero... sí que pone mucha importancia en esa crisis de los ritos. Tú antes también lo has puesto. Entonces, ¿tú crees que hay o no una crisis de los ritos ahora mismo? Bueno, creo que en términos, espero no muy sociológicos, pero básicamente, antes hablamos, la modernidad se desvanece en el aire, eso tiene que ver con las certezas, ya no son tan firmes. Las certezas no se crean así como magia. Te la proveen normalmente las instituciones. Las instituciones que vinculamos a la tradición, que eran la escuela, la iglesia y la familia, ya no tienen la fuerza que solían tener antes. Y por tanto el individuo tiene que construirse esa serie de certezas motu propio, ¿no? Eso tiene una manifestación clara en todo el mundo ritual. Por ejemplo, yo entrevisté a una chica que se había tatuado, uno de sus primeros tatuajes era un laurel, porque se acaba de graduar de Bellas Artes, acaba de hacer Historia de Arte, luego empezó a meterse en el mundo del tatu y demás, pero ese había sido uno de sus primeros tatuajes. Y lo hizo para marcar ese antes y ese después, porque había habido un cambio en su vida y quería ejemplificar de algún modo. Creo que los rituales, y esto está más o menos compartido, ¿no? Pasolini decía que el último ritual contemporáneo era el fútbol. Yo creo que uno de los últimos es el tatuaje. Hay menos rituales, nuevamente, porque la sociedad está más disgregada, porque está más atomizada, porque los rituales en términos generales suelen ser rituales colectivos. Esa transformación, por eso, yo qué sé, te gradúas y van tus padres a verte, ¿no? O te casas delante de tus amigos, o este tipo de cosas, ¿no? El ritual del tatuaje también se puede hacer de una manera íntima, ¿no? Pero en tanto que la sociedad está atomizada, hay menos espacios donde se ritualiza. Y al mismo tiempo, porque los rituales son muy importantes, porque lo que nos permiten es cercar el tiempo,
lo contemporáneo, en esa idea de que todo cambia antes de que pueda sentarse, ¿no? Y salir de tu zona de confort y demás, es un tiempo hiperacelerado, contrario al tiempo ritual, en el que rituales también, pues yo qué sé, el antiguo domingo cristiano, donde todo se paraba y demás, tenía que ver también con un ritual que te permitía precisamente ordenar la semana. Nosotros ordenamos los días por unas concepciones sociológicas y políticas y los años de una manera determinada y demás. Todo eso tiene que ver con una manera de ordenar el tiempo que se está fragmentando. Por eso nuestra relación con el pasado y nuestra relación con el futuro es distinta a la relación moderna, ¿no? Nosotros ya no nos proyectamos en un futuro, porque nuestro presente es un lodazal. Y ahí creo que el tatuaje lo que nos ejemplifica es por qué mucha gente vuelve o busca esos rituales, pero lo hace de modo propio. Y entonces aquellos momentos que son importantes en tu vida, precisamente porque los quieres destacar, ¿no? Estamos viendo ahora el tren de volver a 2016 y de repente tienes todo el timeline de gente volviendo a las fotos del 2016. Y yo iba a hacerlo y me metí a mirar las fotos de 2016 y vi muchas y no era lo que yo esperaba y me agobié y lo dejé. Y sin embargo, tengo unas fotos a las que vuelvo de manera recurrente del 2017 porque las hice con una analógica, me dejó una amiga y tengo una carpeta ahí en una casa en verano y a esas vuelvo recurrentemente, ¿no? Y hay una paradoja, que es que vivimos en un momento donde todo se acumula, en el sentido de tienes toda la música disponible online, tienes todas las fotografías del mundo en la nube, todo el acceso a toda la información, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa sobreabundancia hace que paradójicamente nuestra relación con ella sea mucho más precaria, ¿no? Lo que me pasó a mí con las fotos y que creo que le pasa a mucha gente. Eso explica, por ejemplo, para mí, que haya un boom del vinilo entre la gente joven, que hay una parte de snobismo, de retromanía, de lo que queramos, pero creo que también hay una parte de, bueno, los discos que definen nuestra vida, me gusta tenerlos en físico, porque hace que se separen de esa gran nube enorme y abrumadora que es lo digital. Pasa lo mismo con los libros, pasa lo mismo con los recuerdos, a través del tatuaje, que de repente gracias al tatuaje marcamos aquellos momentos de los que no nos queremos olvidar. Yo hablé con una chica que me sorprendió muchísimo la primera vez que me había dicho que se había tatuado las tumbas de la coordenada de su abuelo, y dije, ¿por qué? Y me dice, pues no me quiero olvidar de él. Y pensé, hostia, qué fuerte, ¿no? Porque ¿quién se va a olvidar de su abuelo? Y sin embargo, te pones a hablar con mucha gente y mucha gente te dice que no se quieren olvidar de tal cosa. Y no es porque los vayamos a olvidar, porque es obvio que nadie se va a olvidar de su abuelo, pero sí hay un miedo a que esa sobreabundancia de información licue, ¿no? O haga que se pierdan el resto de cosas. Creo que eso tiene que ver también con los rituales, ¿no? O queremos ritualizar ciertas cosas precisamente para sacarlas a la luz, para darles la importancia que se merecen. Y el tatuaje creo es una manera de hacer eso. Y volviendo a la parte del mito, una vez sale de ese periodo, Jonás como que ha cambiado y de hecho vuelve a hacer, o sea, de donde había oído, de Nínive, vuelve, y es bastante chocante, o a mí me lo resultó en el mito, porque según vuelve les dice como, no, mejor hay que hacer las cosas bien. Y todo Nínive dice, es verdad. Y empiezan a cambiar y ya está. Entonces... Pensamos que la parte no realista del mito era la de la ballena y en el fondo era la parte después, sí. Entonces, en esa misma línea, ¿tú crees que existen giros de 180 grados en cómo funcionan las cosas? Igual no que viene alguien y tú dices es verdad y todo cambia, que eso es obviamente exagerado, pero... ¿hay una posibilidad de ese cambio, de darte cuenta de que estás equivocado y girar en todo, tú como en la sociedad en la que vivimos? Bueno, quiero pensar que sí, ¿no? O sea, nuevamente, quiero pensar que el cambio es posible, que todos tenemos esa capacidad, y lo importante aquí no es articularlo en un rollo coach de, no, si tú quieres puedes y estas cosas, sino asumir que tenemos fuerza colectiva para mostrar que las cosas se pueden hacer de un modo distinto. Quiero pensar que el chaval con el que me crucé el otro día, que le decían que decir que tenía frío no era una cosa de hombres, que se le puede convencer de lo contrario, ¿no? Y sin ser paternalistas, sin tratar a la gente de idiota, sin echarle la culpa ni la bronca a nadie, sino entender que la vida colectiva es una conversación constante, ¿no? En la que todos formamos parte. Y que si no formamos parte todo, y que precisamente la actividad democrática es hacer porque todo el mundo forme parte de esa conversación. El riesgo que estamos viviendo ahora es,
bueno, exponencial, porque no es simplemente echar de la conversación colectiva, es simplemente echar, ¿no? Pero creo que mediante ese debate sí se pueden conseguir que las cosas cambien. Y esto no pasa per se y hay que activarlo nuevamente. Pero asumir que las inercias pueden transformarse, ¿no? Sobre todo porque lo han hecho para un lado y lo han hecho también para el otro. Nuevamente, los consensos que estaban profundos. Hay una frase de Úrsula K. Le Guin maravillosa, que cuando creo que recibiendo un premio y demás, y se pone a hablar y dice que claro que el poder, por ejemplo, ¿no? Claro que el poder del capitalismo contemporáneo parece inexpugnable, pero también lo parecía el poder de los monarcas absolutistas en el siglo XVIII. Y llegó la Revolución Francesa y lo cambió todo. Seguramente uno de los mayores retos contemporáneos es convencernos nuevamente de que el cambio es posible. Y claro que se puede. Si le pasó a Jonás, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Sí. Pues cerramos entonces ya un poco la parte del mito y vamos a lo siguiente, que es que en el fondo hemos elegido el mito de Jonás porque hablamos con César Suárez de Telva y nos comentó que te había entrevistado y que te gustaba mucho Moby Dick. Y entonces la forma que encontramos de buscar un mito que tuviese algo que ver fue Moby Dick. O sea, fue Jonás. Sí. Claro que en común nada más que tiene la ballena y alguna cosa que hemos buscado después, pero poco más que eso. Entonces lo primero que quiero empezar es simplemente preguntando a cara de perro qué es lo que te interesa más de Moby Dick. ¿Cuál es, o sea, por qué Moby Dick ha llegado a tu piel? Ahora es cuando nos ponemos intensos, de verdad, ¿no? Ahora es... no como hasta ahora, que hemos estado hablando pues del tiempo y eso. Bueno, sí, joder, además un saludo a César enorme. Creo que de las cosas que más me han alegrado este año conocí a César, ya no me acuerdo ni en qué mes, pero no, recuerdo la entrevista, fue antes de verano y nos vimos después de verano y me dijo que se había leído Moby Dick después de nuestra conversación y demás y que le había encantado, que creo que es lo mejor que me puedes decir a mí sobre nada en la vida, es eso, que te has leído Moby Dick y te ha gustado mucho. A mí me alucina Moby Dick por muchos motivos. Para empezar, porque me pilla en un momento vital muy importante, que es el primer año donde yo estoy en Pérgamo y sentía nuevamente que el proyecto me iba a pasar por encima, ¿no? O sea, era tal el nivel de estímulo, pero también de estrés y de responsabilidad y sobre todo en lo que al libro concierne, ser librero es enfrentarte a un FOMO semanal imposible, que tiene que ver con todos los libros que tienes que leerte y no llegas, los libros que te gustan y tienes que dejar a medias porque tienes que leerte otras cosas, navegar otra manera de entender la literatura y en un momento como de crisis en ese sentido necesitaba, con lo que hablamos de Benjamin, ¿no? O sea, como un freno de emergencia frente al aluvión y ese freno de emergencia fueron 700 páginas de ballenas, que es Moby Dick. Y yo esperaba, creo que me pasó lo que le pasa a muchísima gente, que entras a Moby Dick pensando que te vas a encontrar, no lo sé, un Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, ¿no? O algo de literatura de aventuras, ¿no? Un Sandokan, cosas así, y de repente hay una parte que es eso, luego tienes otra parte que es un tratado de cetáceos de primer nivel. Entonces, pero conecté por muchísimos motivos, por la literatura de Melville, por cómo escribe, por lo modernísimo que es, por la audaz que es en muchos párrafos, por el final increíble, como novela, ¿no? Y luego hay otra parte que es, pensar en un momento vital de incertidumbre nuevamente, ¿qué carajo era la ballena blanca, ¿no? D.H. Lawrence tiene un libro donde habla sobre literatura americana y tiene un buen capítulo hablando de Moby Dick y dice que Moby Dick era tan buena porque ni siquiera Melville sabía lo que significaba la ballena blanca, ¿no? Y que precisamente por eso es el gran significante abierto y da igual quién lo lea y hay lecturas muy diversas y súper interesantes sobre la ballena blanca y siempre funciona. Y me lo tatué, además de porque estéticamente me encanta y por ese ritual de paso, ¿no? Fue cuando firmé el contrato editorial, sentía que, ciertas cosas en mi vida estaban cambiando, estaba a punto de independizarme, ¿no? Pérgamo estaba yendo muy bien, como muchas cosas, y fue mi manera de marcar un punto, un antes y un después de todo eso, pero también porque para mí la ballena blanca tiene mucho que ver, o Moby Dick más bien, tiene mucho que ver con los tatuajes. Si tú lo piensas, hablábamos antes al principio, ¿no? De la carga simbólica que solemos tratar a los tatuajes. Moby Dick es, ante todo, una novela alegórica, donde se ha diseccionado en millones de páginas qué significa la ballena blanca.
Pero toda novela alegórica, para mí, para ser buena, tiene que funcionar en 2 planos. Un primer plano es el narrativo. Moby Dick, si quieres, quitando las 300 páginas de Tratado de Cetáceos, es una novela muy divertida sobre un muchacho que va a cazar ballenas y las cosas que le pasan. Y es una novela de aventuras, con personajes fascinantes, es una novela sobre la amistad, tiene todo eso, ¿no? Y funciona. Y luego tienes el segundo plano, que es Ahab y la ballena blanca y el sentido de la vida y la perdición y la condición estadounidense y la modernidad y todo. Y un tatuaje hace un poco eso también, si le quieres dar carga simbólica. Un tatuaje es, ante todo, estético, tiene que funcionar en ese plano narrativo, un tatuaje se tiene que ver bien y luego tú lo llenas de significado como a ti te apetezca y la gente puede venir y, si le apetece, elucubrar sobre qué significa un tatuaje. Entonces, en el fondo, un tatuaje tiene ese componente también de novela alegórica que funciona en 2 planos, como Moby Dick. Te voy a hacer hablar un poco más sobre lo que has orillado en la intervención, porque lo siguiente que veía en común es una parte del mito que no hemos tocado, que es la oración que hace Jonás dentro del vientre de la ballena, en el cual una de las cosas que más me llamaban la atención, y la única de la que voy a hablar, es la reflexión que hace sobre los hombres vanidosos. Porque él básicamente lo que dice es, Dios, la verdad es que la he liado parda con esto de irme corriendo, pero de verdad de la buena que ya no la voy a liar más. No como los vanidosos que se creen que se van a salvar solos y por ello se pierden tu misericordia. Y aquí es donde entraba el decir, una de las posibles lecturas de la ballena blanca es esa vanidad de Ahab de yo tengo una finalidad en la vida y esto se convierte en una obsesión porque a mí se me ha ocurrido que yo soy el que se tiene que hacer con el bicho. Sí. Y la pregunta tiene 2 partes. La primera es, ¿qué piensas de la vanidad? Si tiene una componente más positiva que se pueda salvar o si es básicamente un camino a la obsesión y al desastre, como en el caso de Ahab. Y la segunda es que te voy a pedir que desarrolles un poco alguna de esas 200.000 lecturas de la ballena blanca. Ok, vale, fenomenal. Bueno, mira, sobre la primera parte creo que tiene que ver con lo del narcisismo que hablábamos antes y lo de la vanidad. No sé de dónde viene, o sea, igual viene de, yo qué sé, un legado de cultura católica, no lo sé. Pero me da la sensación de que hay ciertas cosas que tienen que ver con lo estético, que lo encontramos culturalmente como algo casi pecaminoso, o algo que deberíamos evitar, ¿no? Y la vanidad, pensando, por ejemplo, en una vanidad estética, pero no solo, entra en eso, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto ahí también colinda con lo pasional, por ejemplo, ¿no? Hay uno de mis momentos favoritos de Moby Dick, que creo que además le da una carga casi bélica, o que mucho cine bélico ha replicado después, es justo antes de... Yo entiendo que aquí podemos hacer spoilers, ¿no? Sí, sí. Antes de que encuentran a la ballena, hay un punto donde hay una conversación muy importante entre uno de los almirantes y Ahab, y dicen, oye, estamos a tiempo de dar la vuelta. O sea, si quieres, nos damos la vuelta y nos volvemos. Y toda la tripulación asumen que ya no pueden hacer eso. Es decir, el delirio de Ahab es ya un delirio colectivo. Y eso le da una dimensión al relato espectacular, ¿no? Porque tiene lo mismo que, no sé, pasa, por ejemplo, de Destino. En Apocalipsis Now pasa eso, ¿no? Que está basado en El corazón de las tinieblas de Conrad, que yo creo que tiene muchos paralelismos con Moby Dick, aunque a Conrad no le gustaba nada Moby Dick. Pasa, por ejemplo, también recuerdo en una de las escenas finales de Salvar al soldado Ryan, es eso. Hay un momento donde todos se plantean, oye, si queremos podemos dar la vuelta, pero la inercia de la historia es tal que tienen que seguir para adelante, ¿no? Y hay una parte de tragedia griega en todo esto, que creo que tiene que ver con el mito de Jonás también. Una de las mejores partes para mí, a mí me gusta particularmente la primera parte de Moby Dick, que es cuando Ismael va a Nantucket y te cuenta como todas sus hazañas hasta que se embarca. Y hay una parte muy famosa que es cuando entra en una iglesia y escucha al padre Maple dar la oración, ¿no? Y el mito que lee es el mito de Jonás. Hay una lectura que me di cuenta haciendo una segunda relectura, una relectura de Moby Dick, que no la había hecho en la primera, porque claro, solo sabes cuando has leído Moby Dick por el final. Moby Dick mueren todos y el único que sobrevive es Ismael.
E Ismael es el testigo que ha quedado para dar testimonio de todo lo que ha pasado. Que es exactamente lo mismo que dice el padre Maple sobre Jonás. Que Jonás es ante todo un superviviente para dar la palabra del Señor. Y Melville plantea un montón de juegos metaliterarios donde él se persona en el texto en varias ocasiones. Es una novela súper moderna, casi posmoderna en muchos sentidos, porque se rompe las voces narradoras cuando no se estaba haciendo, etcétera, etcétera. Hay narradores múltiples y juega muchísimo con eso. Pero cuando uno lee el mito de Jonás en la boca del padre Maple, donde le da una lectura particular, ¿no? Te das cuenta de que es la misma estructura, una estructura muy parecida a la que plantea Melville con Ismael, ¿no? Como ese último testigo, que es al final, cuando Ahab ya está obsesionado, se cruzan en un momento dado con un barco y el capitán del barco le pregunta, ¿has visto? He perdido a mi hijo, ¿lo has encontrado por ahí? Y Ahab le dice, me da igual, no te voy a ayudar a buscarlo, yo tengo una misión en esta vida que es ir a por la ballena. Y continúan, y después del hundimiento final, Ismael, el último párrafo, dice que se le recogen precisamente este barco que andaba buscando al hijo, y dice que andaban buscando a un hijo y no encontraron más que a otro huérfano, ¿no? Entonces es este destino fatal. Por eso hay mucha gente que hace lecturas de Moby Dick como el destino de los Estados Unidos, lo que nos produce la vanidad, ¿no? Como esta idea de estamos irremediablemente condenados al desastre, y que al mismo tiempo es la misma estructura de una tragedia griega. Da igual lo que hagas, el destino último es el que es. Pero lo interesante ahí es la figura que tiene Ismael, que es la misma figura que tiene Jonás, que han sobrevivido para dar voz. Y que en el fondo, para mí, y esto es una de las... Y si queréis, si me da tiempo, cuento una de mis lecturas de Moby Dick. Una de las lecturas de Moby Dick que tiene que ver que es una novela muy metaliteraria, donde hay un montón de reflexiones sobre la literatura. Moby Dick juega muchísimo con el suspense. Entonces, todo el mundo que va a leer Moby Dick sabe más o menos que esto es una novela sobre un tipo que se vuelve loco y persigue una ballena, y puedes saber más o menos cómo termina, pero más o menos sabemos que el capitán Ahab es un tipo malo y demás. Entonces es muy interesante cómo Melville juega con los planos y con las tensiones, y Ahab, al igual que nuevo el coronel Kurtz en El corazón de las tinieblas, o también si veis la peli, ¿no? En Apocalipsis Now, el prota es el coronel Kurtz, que sale 15 minutos de metraje, al igual que el prota de la novela es el coronel Kurtz, que sale en las últimas 25 páginas, y es un espectro que atraviesa toda la novela. Y pasa lo mismo con Moby Dick. Ahab, que es el gran protagonista más allá de Ismael, porque Ismael es testimonial, el gran protagonista de la tragedia es Ahab, sale en la página 200 y pico, y Moby Dick sale en los 4 últimos capítulos. Y eso es interesantísimo, ¿no? Y sin embargo, Ismael nos está contando constantemente por qué este tipo que se llama Ahab, que tú todavía no conoces, está obsesionado con la ballena. Y en un momento dado dice, bueno, ya os he mostrado, ya ahí sí se ha presentado Ahab y demás, y dice, ya os he comentado por qué la ballena era terrorífica, ahora os voy a contar por qué la ballena es terrorífica para mí. Pero, dice, seguramente no acierte a ello, porque es imposible narrar el terror. El capítulo se llama La blancura de la ballena. Y son 8 páginas donde Ismael va usando metáforas, donde habla de por qué los animales blancos dan más miedo, ¿no? Por qué un oso polar da más miedo que un oso pardo, por qué los albinos... Bueno, esto no es especialmente políticamente correcto ahora, ¿no? Pero es uno de los ejemplos que usa Melville. Habla de la ciudad de Lima, Perú, que era una ciudad blanca, y por qué a él le parecía una ciudad fantasmagórica. Habla de un albatros que sobrevuela el barco, ¿no? Y por qué esa blancura en medio del mar es terrorífica, etcétera, etcétera. Y concluye asumiendo que, bueno, y con todo esto no es suficiente para explicar. Para mí, esa es la metáfora de la literatura. Es decir, la literatura es empujar el lenguaje a sus límites, sabiendo que en el fondo nunca vas a poder nombrar lo que quieres nombrar. Siempre hay algo que queda al margen. La literatura es tratar de nombrar el horror de la ballena blanca sabiendo que no puede ser nombrado. Es ponerle nombre a lo innombrable. Eso es la poesía. Bolaño tiene una frase fantástica, más allá de que es un poco belicista, pero bueno, la frase es muy buena, que dice que la literatura es un samurái que va a batallar contra un monstruo y que sabe que va a perder y aún así sale a batallar, ¿no? Y eso es Melville tratando de nombrar el horror de la ballena blanca. Sabe que no va a poder y se tira 700 páginas intentándolo, ¿no? Y la literatura es ese intento constante y fallido
de ponerle nombre a las cosas. Hay una frase de Maria Negroni que me encantó, que leí hace poco en un libro que está muy guay, que se llama Colección Permanente. Habla muchísimo de la capacidad fallida de la escritura, o de la escritura como un intento, y en un momento dado habla de la literatura como una cacería incansable y fallida. Y yo leí eso en un aeropuerto, además, que me habían atrasado el vuelo como 7 horas, aquello fue, y yo estaba medio dormido y demás, pero leí eso y fue como la imagen de la ballena blanca, ¿no? Y la literatura es eso, es una cacería incansable y fallida, y eso es lo que es Moby Dick, una cacería incansable y fallida. Es Ahab tratando de cazar la ballena blanca, sabiendo que no va a poder nunca, es Ismael tratando de poner nombre a ello, sabiendo que no va a poder nunca, y sin embargo, hay que hacerlo, hay que intentarlo, porque de eso va a escribir. ¿Y por qué la ballena? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué tiene la ballena de peculiar? ¿Podía haberse escrito Moby Dick con un gorila de espalda plateada? Claro. No, la idea es que no. El Moby Dick empieza con 40 páginas, bueno, depende de la edición, pero un montón de páginas que son epígrafes sobre la ballena. Que trata de hacer casi un canon del impacto cultural que ha tenido la ballena, el leviatán en la cultura, ¿no? Y está, no sé, San Agustín, y está Hobbes, y está autores que yo no había leído nunca, y el tipo en un ejercicio nuevamente metaliterario, como muy borgiano, de inventarse un bibliotecario que ha recopilado, ¿no? Todo lo que hay. La ballena tiene un componente cultural, que hay un libro fantástico de Philip Juárez que se llama Leviatano a la ballena, que hace como una historia cultural de la ballena, de por qué la ballena tiene una simbología tan especial, ¿no? Yo te apunto una, habría mucho y se podría especular mucho, pero es la sensación de que la ballena es tan antigua como el tiempo. Hay cosas muy espectaculares, hay tribus que cazaban ballenas con arpones y se han encontrado, te hablo de hace 200 años, y se han encontrado a ballenas con esos arpones incrustados en la piel. De tribus que ya no cazan con esos arpones. Entonces se especula que esas ballenas pueden tener centenares de años, o al menos 100 y pico años, ¿no? La idea de que la ballena es ese animal que ha estado aquí desde el origen de los tiempos, la ballena es uno de los animales más mitológicos que tenemos, es un bicho que nació en el agua, salió a la tierra y en un momento dado decidió volverse, o sea, es un mamífero, esto es una locura, ¿no? Entonces tiene muchísimo de ese componente mitológico, casi dinosaurio, te diría, ¿no? Con un componente bíblico muy importante, y porque el mar juega un componente muy importante en esto también. El mar el agua es muy ambivalente, es decir, el agua es clara, tú coges agua y la miras y es transparente y puedes ver al otro lado, y sin embargo el océano es oscuro, es inmenso, no puedes ver, es el abismo, ¿no? Egger, un eclesiástico alemán, decía que si querías cruzar el mar tenías que naufragarte, ¿no? Porque el mar tiene este componente de abismo, es la superficie de la tierra más grande que hay y sin embargo es de la que más desconocemos y no sabemos qué hay en las profundidades. Por eso la ballena tiene que ver con lo desconocido y tiene que ver con lo mítico y por eso lo podemos llenar con lo que queramos, ¿no? Se escapa de nuestros dominios a todos los niveles. Se escapa hasta tal punto que tuvo capacidad de arremeter contra el Pequod y matar a toda su tripulación y llevársela para abajo, ¿no? Y Moby Dick sobrevive al final de todo y se lleva al capitán Ahab con él, ¿no? Eso, bueno, se puede hacer un gorila, pero creo que pierde esa dimensión mítica que para mí tiene mucho que ver con la dimensión del tiempo y lo desconocido. Estoy escuchando lo que decías, yo me he leído hace poco, no sé si fue este verano o el pasado, en la playa, me leí El viejo y el mar, y es igual, es toda la travesía, todas las dificultades que conlleva, y pensándolo, no se me ocurre un equivalente en tierra, o sea, sí que es verdad que tiene que estar el mar y esa parte desconocida. Creo que el mar tiene como esta misma dimensión mítica que evidentemente viene de la cultura, pero que tiene un impacto brutal. Como a mí se me ocurre el sur, o sea, como arqueología, ¿no? O sea, como este concepto. Una de mis pelis favoritas es El sur de Erice, que está basado en un libro de Adelaida García Morales maravilloso, que está ambientada en el norte, además está grabada en un pueblecito muy bonito que se llama Ezcaray, allí en La Rioja, y todo el pueblo, o sea, toda la película se argumenta desde el norte, y el sur es siempre como esta cosa aspiracional que existe, ¿no? Y que más o menos
podemos nombrar, pero no definimos del todo, ¿no? Y para mí el mar tiene también ese componente, con lo desconocido, con lo inmenso, bueno, es un mapa imaginario, ¿no? En buena medida. Fíjate, yo creo que la analogía con eso sería el desierto. Por ejemplo, ¿no? El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, que es un libro seguramente que tiene similitudes. Me leí El Viejo y el Mar hace 1000 años, pero si no recuerdo mal, la espera tenía un componente muy importante, ¿no? Y creo que si algo tiene la espera es que se espera ante lo inmenso. Es difícil esperar en la ciudad, es difícil esperar en lo acelerado, ¿no? Se espera ante el horizonte abierto que te da el desierto. El desierto de los tártaros es la historia de un tipo que espera constantemente a que pase algo que no va a pasar nunca, ¿no? O sí, eso se revela al final. Y El Viejo y el Mar tiene ese componente también. Nuevamente, uno de los pasajes maravillosos de Moby Dick, que de hecho, si no recuerdo mal, hablo en mi libro de él, es cuando el mar se calma y parece una balsa todo, y tienen que esperar bajo un sol atronador, y esperan, y esperan, y esperan, ¿no? Y creo que ese componente de la espera te lo da el desierto. No sé si se puede esperar en el Amazonas, ¿no? O no sé si se puede esperar yo creo que se espera ante la inmensidad en ese sentido. Ahí me recuerda también una de las figuras más potentes que se ha mencionado antes del libro de Job. Es el momento en el que, uniendo una cosa y la otra, en el que en medio del desierto Dios se revela, y el argumento de autoridad que utiliza para decir ¿qué haces cuestionándome? Que es en esa alocución última de Dios en el libro de Job. Lo que dice es: yo estaba ahí cuando apareció, la primera vez que apareció el Leviatán. Uniendo un poco con esa idea de decir, antes del tiempo y antes de la inmensidad, antes del desierto y del ser más mitológico disponible en el catálogo. ¿Por qué nos interpela como seres humanos, que además en un momento, o sea, quizá hace que nos interpele más que el momento sea especialmente acelerado y especialmente fragmentario? Pero creo que no, porque los grandes cantos a la inmensidad no se dan en momentos históricos acelerados. Los grandes cantos a la inmensidad los encuentras en la Edad Media, en escritores místicos, en la etapa histórica que más ha durado con menos cambios. Los encuentras en Egipto, en algunas de las narraciones de la mitología egipcia también hay unos cantos muy grandes a la inmensidad, que noto como que ahora, en momentos acelerados, se habla de la inmensidad como en Moby Dick. Es decir, como un interrogante. Pero no se puede hablar más que contando cosas que pasan alrededor de la inmensidad y que la inmensidad las sumerge al final. En cambio, sí que encuentro que en épocas más pausadas hay un esfuerzo más grande por hablar de la inmensidad en sí. No sé si estoy siendo capaz de establecer la diferencia que quiero. Y la pregunta, una vez más, es doble. La primera es: ¿por qué nos importa, como seres claramente no inmensos, a los seres humanos la inmensidad? ¿Y por qué se contempla mejor desde la pausa que desde la prisa? No lo sé. No sé si se contempla mejor desde la pausa que desde la prisa. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un revival espectacular del misticismo. Es decir, más allá del disco de Rosalía, Begoña Méndez ha sacado un libro increíble este año que se llama Las Místicas, donde hace como una lectura de multitud de pensadoras místicas que va desde Sor Juana a Anne Carlson. Y creo que desde una parte muy filosófica, muy literaria, pero sí apunta a una de las brechas de lo contemporáneo que tiene que ver, que está engarzado con todo lo que venimos hablando, ¿no? Pero con la idea de la trascendencia. No sé si hablar del abismo, de lo inmenso, tiene que ver también con la búsqueda de trascendencia, que puede que sí. Pero bueno, también los fenómenos muy convulsos también son fenómenos de profunda creación cultural muchas veces en ese sentido, ¿no? Hay una frase fantástica que creo que solo sale en la peli, que no sale en el libro,
el tercer hombre de Graham Greene, donde en la peli al menos hay una conversación entre dos de los, con Joseph Cotten y Orson Welles, ¿no? Los dos protas, y uno le dice al otro, para justificar unas acciones del todo sórdidas, ¿no? Que es durante el periodo justo en el periodo de posguerra, en el año 45, el tipo está trapicheando con morfina, que no es morfina, con los hospitales, se está haciendo de oro, que es una acción deleznable a todas luces, porque dice una frase muy buena que le dice a uno de los personajes, dice, mira, en 300 años de paz, Suiza nos dio el reloj de Cuco. Italia, en la época más fratricida del mundo, que fue el Renacimiento, ¿no? O sea, con los Borgia nos dio el Renacimiento, ¿no? Y también apunta como que no tiene por qué ser así, o sea, como que creo que es un poco bautado y demás, pero es interesante también por cómo los momentos tan convulsos buscamos nuevamente, ¿no? Como una cierta creación cultural quizás, o esa búsqueda no sé si esa búsqueda del abismo que comentabas. Todo esto para decir que realmente no tengo ni idea, ni he leído sobre el tema, ni estoy puesto, pero no sé si se piensa más el abismo en tiempos de calma. En general se suele pensar mejor en tiempos de calma, pero no necesariamente. No lo sé. No sé si se piensa mejor en tiempos de calma tampoco. No tengo ni idea. Y sobre Moby Dick también te queríamos preguntar si tú ves alguna otra relación con el mito, si habiéndolo leído y habiendo leído Moby Dick, si ves alguna cosa más reseñable que puedas hacer unión entre los dos. Sí. Bueno, que comentabas antes de lo del Leviatán, ¿no? Moby Dick, algunos de los subtítulos, hay gente que lo titula Moby Dick, hay gente que lo titula Moby Dick o el Leviatán, o sea, que tiene una figura claramente bíblica. Y aquí hay nuevamente muchas lecturas, hay gente que dice que Moby Dick tiene unos componentes teológicos súper profundos, hay gente que argumenta que lo contrario, que Melville era agnóstico, ¿no? Y que en momentos precisamente de crisis, Estados Unidos cuando escribe... Hay una lectura, por ejemplo, interesante, que es que Moby Dick es la antesala de la Guerra Civil Americana, ¿no? Y que tiene que ver con el motor de los Estados Unidos que se estaba llevando gracias a la industrialización y a los procesos de crecimiento y demás. Y la dominación tiene que ver con Moby Dick como la dominación de la naturaleza y la conquista de todo a toda costa, que es el motor estadounidense, ¿no? Y que es la antesala de la Guerra Civil y que se puede leer desde esas lógicas, ¿no? Yo en la segunda lectura estoy encontrando como dimensiones que no había visto antes. Me está gustando mucho como esta dimensión literaria que os comentaba antes. Pero respecto al mito, me interesa esta idea de eso. Ismael y Jonás como testigos de algo que ha sucedido y que ha trascendido, ¿no? Y como todo ha tenido sentido en tanto que tanto Ismael llega después a su casa y escribe este libro. La literatura como un ejercicio testimonial. Hay una, mira, y eso si queréis sí que lo rescato, porque esto lo he visto antes leyendo, hay una página que me gusta muchísimo del libro este de Philip Hoare que hablamos antes y que está aquí, que dice Philip Hoare: una ballena salvó a Jonás cumpliendo la voluntad de Dios y otra destruyó a Ahab cumpliendo la del diablo. Y esta está la lectura, ¿no? de la gran ballena blanca como el diablo. Y una de los debates interesantes es que quién es el malo aquí, si Ahab o la ballena, o los dos o ninguno. Pues antes de cerrar, yo no quería abandonar a Melville sin comentar a Barleby, porque le disfruté mucho. O sea, de hecho, se lo he dicho antes a Merche, que se lo lea, porque se tarda mucho menos que en leer Moby Dick. Pues tú una de deberes, o sea, voy a salir de aquí, tengo que leer. Sí, no, pero yo también me los he llevado. Quería comentarlo porque me parece que une mucho casi todas las cosas de las que hemos hablado hoy. Le decía antes a Merche, a mí Barleby... O sea, es verdad que casi todo lo que escribe Melville se caracteriza por tener más lecturas. Yo sí que leo una especie de juego entre la permanencia de una forma de enfrentarse a la realidad premoderna, en el sentido de gremial, de Barleby negándose a hacer nada que no sea literalmente su trabajo, porque es su trabajo, o sea, se comporta como un trabajador gremial. Pero sin embargo, no solo ocurre eso, sino que también hace uso de esa libertad moderna y posterior en cada ocasión en la que dice preferiría no hacerlo. Claro. Entonces, como esto me parece
original y maravilloso, pero no sé formularlo, te lo tiro a la cara y a ver si haces algo con ello. O sea, tampoco... Sí, Bartleby es espectacular. Borges decía que es como el libro con el que el texto con el que empieza lo kafkiano, ¿no? O sea, hay una tradición kafkiana antes que Kafka, que solo entendemos gracias a Kafka, pero que estaba todo ahí, ¿no? Y es cierto que uno lee Bartleby y después de haber leído a Kafka dice, hostia, esto es muy kafkiano, ¿no? Yo creo, a mí me interesa, por ejemplo, hay una lectura política muy chula de Bartleby que tiene que ver con lo que hemos hablado al principio, ¿no? La negación de la productividad como un ejercicio político de parar las máquinas. Para mí también tenía que ver con la crisis de la modernidad, ¿no? Bartleby como un tipo... para mí hay una lectura que es al final cuando se revela, ¿no? Que él se ha encargado de asignarlas, si no recuerdo mal, es como asignar los objetos o las cartas, ¿no? De los fallecidos en la guerra, ¿no? Algo por ese estilo, si no me equivoco. Hay un punto interesante que son las preguntas más o menos similares a las que se hace la cultura, la filosofía y la literatura después de descubrir los campos de concentración, ¿no? Que era esto que decía Adorno de cómo vamos a escribir poesía después de Auschwitz. Y creo que eso también está en buena medida en Bartleby, ¿no? De qué sentido tienen las cosas después de haber hecho ciertas tareas. Y ante todo es que es un relato nuevamente que es tan potente, que puede significar tantas cosas. Yo tengo un póster en mi cuarto que me compré en una feria que pone el preferiría no hacerlo, y el dibujo es una especie de unicornio que expulsa agua por la boca. Es una cosa muy bonita, pero que a día de hoy, después de 2 años ahí colgada en mi cuarto, no sé descifrar. Y me gusta precisamente por eso, porque creo que tiene lo mismo, la misma fuerza enigmática que la ballena blanca, que es tan potente porque lo podría significar todo y nunca sabremos, ¿no? Y ese interrogante abierto es lo que creo que da sentido a todo, ¿no? Y da pie a que esto de juego y sea interesante y podamos estar aquí 2 horas hablando sobre qué carajo significa una ballena. Pues con esto ya voy a ir cerrando y te voy a pedir pues lo que pedimos siempre al final de cada episodio, que es que nos recomiendes un libro que tenga o no que ver con lo que hemos hablado, ya como consideres, un invitado que podamos traer en el futuro y que podamos sacar un clip y mandárselo para hacer presión y todo eso, y un mito que te gustaría ver animado por Eva y comentado aquí. Y por último, que es la novedad que llevamos poco haciendo, pero a mí me descarga mucho, que es que despidas el episodio. Vale, fenomenal. Oye, me lo he pasado muy bien, qué guay. A ver, libro, ya he dicho muchos libros de ballenas, pero voy a decir un último, que es Ballenas Indivisibles, de Paula Díaz Altozano, porque hay que apoyar a la gente que comparte pasiones y que lo hace de una manera también. Es un libro muy bonito sobre su experiencia personal con las ballenas y está cargado de tatuajes, está cargado de ballenas, está cargado de literatura. Es un gran libro y además ha escrito otros textos también muy buenos y lo recomiendo mucho. Mito, creo que a mí uno de los mitos que más me obsesiona precisamente por cómo sean las relecturas que se le han hecho es el de Teseo, el del Minotauro. Particularmente la relectura que hace Borges por un lado y Cortázar por otro, de dar la vuelta precisamente un poco lo que hemos planteado aquí con la ballena blanca, de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, simplificando mucho. Pero bueno, la idea de que siempre se nos ha vendido el Minotauro como este monstruo al que hay que temer y Teseo como el héroe. Cortázar plantea, por ejemplo, que Teseo, o sea, que el Minotauro es la poesía, ¿no? Y que Teseo es el fascismo que quiere acabar con ella, y Borges en un cuento plantea una cosa relativamente parecida. Y porque estamos hablando de Borges y porque es una persona a la que siempre da gusto escuchar, creo que me gustaría mucho ver aquí a Munir Hachemi, que es un grandísimo escritor. Compartimos también como la pasión borgiana, y creo que sería súper interesante verla. Él, además es un tío encantador, maravilloso, y sería muy guay verle hablar de Teseo o de cualquier otro mito que se os ocurra, pero creo que Teseo da juego. Oye, me lo he pasado súper bien, ¿eh? Muchísimas gracias, ha sido un gustazo de tarde. Y nada, yo espero como que todo el mundo haya salido de aquí con un poco de pasión ballenera. Muchísimas gracias por escuchar esto y nada, iros a Tarifa, que creo que ahí se pueden ir a ver ballenas. Yo no he ido todavía, pero me han regalado por mi cumple y estoy deseando, y ojalá encontrarnos por ahí y compartir ballenas y libros, y que entre todos y todas construyamos más espacios de encuentro, que es lo que nos hace falta. Estamos fuera.